Suscríbete a la Panterita. ¿Sabes? Con las dudas, para mí va Morel y Enzo. ¿Qué querés te diga? Ayer ya teníamos una corazonada con el tema de Enzo. Está Juanma, que aseguraba lo del chico que jugó como lateral, Cabañas. Se va a mantener. ¿Qué tal, Juanma? ¿Viajó el ciclón? Sí, señor. ¿Qué tal, Fede? Saludos para los compañeros en la audiencia del Cardinal Deportivo. Efectivamente se encuentra ya cruzando, ya prácticamente llegando a la cordillera, cerca de arribar a la capital de Chile, a Santiago, donde allí va a quedar hospedado en el Hotel Hilton de esa ciudad, de la capital chilena, el plantel del Cerro Porteño, con los futbolistas que fueron citados para este encuentro, con la ausencia de Diego Churín, algo que ayer por la tarde lo daba a conocer públicamente Manolo Jiménez cuando hablaba con el canal dueño de los derechos televisivos. Sufre una lesión en los isquiotibiales, así como había también anunciado en conferencia de prensa, y por ende Diego Churín, para evitar que se agrave esta dolencia y se convierta en una rotura fibrilar o algo más grave, entonces deciden que no forme parte tampoco de este partido debut contra Colo-Colo el día miércoles. Después han viajado prácticamente todos los que habitualmente son llamados en el torneo local, incluidos entre ellos Alfio Oviedo. Alfio Oviedo no estaba en la lista de convocados en el último partido contra Nacional, sí aparecía Diego Churín, pero justamente a último momento, por la lesión de Churín, han decidido dejarlo fuera y allí lo incluyen a Alfio en la lista de convocados, un poco para tener también en cuenta, ya que estaba referenciando en la presencia de Oviedo en el banco en el festejo de Edu, ¿qué consideración tiene hoy día Alfio Oviedo en la lista de prioridades de delanteros? Alfio Oviedo entonces forma parte de esta lista de convocados que tiene Cerro de cara a lo que va a ser el debut en Copa Libertadores de América. ¿Y Brock va a ser titular, Juanma? Sí, Brock sufrió el desgaste físico y también un poco lo que significa la inactividad y haber vuelto a un partido profesional de titular después de mucho tiempo. Él está en condiciones y así como están las cosas estaría por arrancar también el miércoles. O sea, estamos hablando con respecto al partido del sábado, Juanma, porque si a mí me preguntas qué me gustó en un lapso importante del partido fue la presencia de Morel jugando con Fabricio Peralta en la media cancha. Pero vos decís que Morel es duda con Fabricio, es decir, entre uno de los dos juega y el otro sería Piris Damota el que esté jugando el partido. De igual manera a mí me parece que Piris Damota con Fabricio es un esquema no tan defensivo, tratando de buscar proponer también de vez en cuando en el partido, ¿verdad? Sí, no, a ver, en realidad aquí entra Pachi también en el tema del medio campo. Ayer probó con Morel, Piris Damota y Pachi, y después entra Peralta por Pachi. Después vuelve a entrar Pachi y lo retira Morel. Es un poco ese juego que hizo Manolo Jiménez, pero yo creo que la tendencia al menos marca la presencia de tres volantes centrales, con Morel, con Piris Damota y con Fabricio Peralta, tratar de poblar allí ese medio campo con hombres más de oficio. Incluso él mismo también, el propio Manolo, lo referenciaba a Fabricio Peralta como un jugador que tranquilamente puede ocupar el puesto de media punta, ya que también se suelta mucho. Por eso me parece a mí que esa es la tendencia, pero igual, informamos en materia informativa los cambios y los movimientos que realizó ayer en el entrenamiento. También está la cuestión del lateral derecho, así como lo decía Federico, Víctor Cabañas o Enzo Jiménez. Ambos estuvieron también ayer en los movimientos del entrenamiento de Cerro Porteño. Bueno, por eso decía, está lógico, salvo ayer decíamos lo de Brock, que quizá ahora que la prioridad es marcar más que la salida, no tuvo un buen rendimiento él marcando a un equipo que atacó con poca gente, ¿verdad? Sí, pero en el duelo, no sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí, especialmente cuando Nacional quería centrar con los tiros laterales, él ganó todas. Sí, o sea, de ese lado yo sí. pregunté y los dos dijeron. No, el enfoque de ellos yo lo entendí que en el sentido que no fueron que exigidos. es el que te da la salida por ser zurdo. Esa salida no hubo, pero yo te digo, o sea, ya tenemos que adaptarnos a lo que va a exigir el partido de mañana, más que una salida, más si va a haber un tercer volante que se puede que puede retroceder, ya no va a ser tan importante la salida que le pueda dar el zaguero central desde el perfil, pero con la cabeza
Él me parece que terminó ganando todos los centros. Anoche sufre mucho el juego por abajo. Claro, anoche Claro, lo que estábamos sí lo sufre. agregando, lo que agregábamos ayer a la noche en Peligro de Gol, era de que él tampoco fue expuesto demasiado, no lo exigieron demasiado. O sea, el que jugó ahí, Bailones, no lo exigió demasiado en el sentido de Era el tantas único pelotas de rápidas. referencia, ¿verdad? Sí, pero claro. cuando con lo poco que le encararon en la velocidad le cuesta demasiado. Y para mí no es ni una garantía. Yo creo que Cerro va a tener muchos problemas porque este equipo juega rápido, este equipo sabe meter pase entre líneas, entre los centrales y por detrás del lateral. Ellos usan mucho el 1-2. Sí. El famoso 1-2. El Estrepo ya jugó de primera Claro, y le hizo la pala ya lateral. entró lateral. Claro. Y antes que cuando le va saliendo, ya le Sí. toca la pelota. Exacto. Pero lo vi contra Triqui en Chile, ¿verdad? Y si En son Chile. lentos, y lo cual padece de esa condición Brock, Cerro va a sufrir con él. Aparte de jugar con 4 atrás, significa que los laterales van a tener que ser exigidos desde el punto de vista de que cuando abre la cancha Colo-Colo, hay que también abrirse, tener un abanico importante de espacios donde los volantes también tienen que saber interpretar el juego, y ahí sí, puede tener mucha exposición defensiva Brock en lo que va a ser el partido. Y mirando un poco la media cancha, lo que a mí me gusta, pero yo creo que es lo menos probable, es que Pachi y Fabricio jueguen juntos. A mí me gustaría, pero viendo un poco el porcentaje que se está dando, creo que es la opción menos factible, al menos hasta ahora, ¿verdad, Juanma? Más allá de lo que probó Manolo. Sí, efectivamente, yo creo que por esa cuestión de Brock también es que me parece suma un volante central más. Allí, al menos en cuanto a la tendencia que desde el entrenamiento de ayer, sumó un volante central más. Fíjate que Brock lo que sí tiene es que trata él de anticipar, y a veces Bruno Valdés también tiene un estilo parecido en cuanto a ir al salto principalmente, ir a tratar de anticipar, y ahí es donde a veces queda mal parada la defensa del Cerro, pero vamos a ver con la presencia de este volante central que es Fabricio Peralta, a ver si es que se acomoda mejor allí la zona defensiva del Cerro. Hay que recordar, aquí me pasa Wilson, que la comisión disciplinaria de la Conmebol resolvió sancionar a Cerro Porteño. Ya, esto fue el año pasado la sanción. Claro. Fue del 30 de junio de 2023. Que va a ser efectiva este año. Sí, para recordar nomás que se cierra parcialmente la tribuna gradería norte baja del Estadio General Pablo Rojas, Nueva Olla, para su próximo partido en condición de local en competiciones organizadas por la Conmebol. Y es lo que va a pasar entonces en el partido contra Alianza Lima la próxima semana. Está inhabilitada una parte del sector de gradería norte. Cierre parcial de la tribuna sector, se aplicará el 50% en la gradería norte baja, dice Y el otro la sanción. 50% va a estar ocupado por la bandera que dice repudio al racismo, no al racismo. O sea, no va a haber gente en el sector más poblado de norte entonces. No, así va a ser, Juanma. Sí, en el partido contra Alianza Lima la próxima semana, tal vez la bandeja baja de gradería norte es la que va a estar vacía, por llamarlo de alguna manera, Claro. con la bandera, con la inscripción, no al racismo o basta de racismo, era una Sí, de esas dos inscripciones. pero repudiando al racismo. Bueno, entonces hay un par de dudas. ¿Vos pensás que va como lateral derecho Enzo o el Chico? Yo creo... Bueno, decimos el Chico, después critican. ¿Cuántos años tiene el Chico? ¿19 ya? No, tiene 21. Ah, no, pues con más razón, no, ya está para pistear. Porque Alan Núñez, ¿cuánto tiene? Alan sí tiene 20. Oíste, Alan es Parecemos más el chico. fútbol España, el fútbol España cambia Todos son chavales. cuando eran todos chavales de 24 años, 25 y un día golpean la mesa y dicen no, vamos a hacer debutar y después cambia y que sale campeón del mundo. Claro, pero Claro. convengamos en nuestro fútbol donde siguen los Roque, Tacuara y compañía. Todos son chicos y la vez pasada, Guayo mismo, no era sub-17, Ya pero tenía 19. Y 19 años, vos ve alguno. Bueno, la vez pasada acá estamos hablando del amistoso de Brasil-España, vos le ve a Hendrik y a Lamine y... Ayer le pregunté a Johnny por ese jugador de River Matuntonio, no sé cómo es que fue Sí. etapa de marca hoy, que lo quiere llevar ya al Real Madrid. Sí. Y tiene 17. Eso sí que son chicos, ¿verdad? Pero Sí. a nosotros le seguimos. Yo creo que también es una... Y allí nos sumamos en el sentido de... Cuando se trata de alguien nuevo, ya creemos que es chico. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de cuando Julio Cáceres en Olimpia le hace debutar a este chico, entre comillas, Cornet. Y era, no, este es chico. Y el tipo tenía 21, 22 años. Lo que pasa es que nunca había jugado en primera. Y ahora está en 2 de mayo, está a préstamo. Sí. Pero, y la gente le seguía diciendo, y
Y cuando, vos sabés que yo pensé que me iba a decir cuando Solalinde lo puso a Julio Cáceres. ¿En serio? No, porque Claro. Julio Cáceres pues, le pone a Solalinde como líbero. Él era volante central. Sí. Solalinde lo pone como primer central, después lo agarra Pumpido. Y también era el chico Cáceres, pero ya tenía un rodaje jugando más o menos como volante. Como Claro. el primer central pasó a destacarse rápidamente, tal y así que Maldini lo lleva al Mundial con poco tiempo, pero es cierto, es como que le decimos, a ver, un ejemplo, 26 años le siguen diciendo, no, pero el chico Díaz le quedó ya por el Claro. chico. Pero tiene razón, no deja de tener razón el señor. En Olimpia, por ejemplo, pasa con Huguito Fernández. Ah. Fernández cuando tenía 24, 25 años ya tiene. Sí, Ya, ya está por ahí. ya, Cuando ya. apareció era Quintanita, Hugo Quintana. Y mira que ya tienen ya su edad. Por eso del lado del Olimpia, bueno, ¿cuándo van a explotar? Los chicos, dice, vos ve la cédula, ya tiene. Hugo Fernández no puede jugar el sub-23 porque no tiene edad. Claro, O sea, si vamos a una cuestión de... Estaban hablando de Endry, justamente pasa Wilson que fue en el momento en que gritaban los hinchas de Cerro a los suplentes de Palmeiras. Y ahí estaba Endry. En el 3-0. Exactamente. Y de ahí viene la sanción. ¿Cómo se llama el jugador que tanto le hizo pasar mal a Cerro? El rapidito, un fenómeno. El que le hizo varios En los goles, dos ¿verdad? partidos, tanto en fase de grupo como en ¿Quién Dudu? Dudu, Sí, que después sí. se fue a gritar con la hinchada ahí a la hinchada visitante. Él en la- Qué velocidad, Dios mío. En la otra eliminatoria le hizo un gol espectacular, ¿verdad? A Cerro. Sí, Fue sí, él, sí, ¿verdad? no. La bicicleta. La En bicicleta. el, en No, la- en el 5-0. Y también en el partido que ganó acá en fase de grupo primero. Mm. Me acuerdo También. que le hizo, hasta chilena hizo, Me acuerdo. Dudú, No, de Palmeiras. Bueno, nos vamos metiendo en el tema. No, Ronnie fue. Ah, Ronnie, claro. acá está, Ronnie. Ronnie el de la Ronnie. bicicleta, Dudu Ronnie era el de la extremo. bicicleta. Ahí está. Porque Ronnie el 9, Dudu el wing. Gracias a Luis. Ronnie. Bueno, Juanma, vos sabés que está emocionando ya el tema de la Copa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana hoy, pero la Sudamericana, pues, los equipos paraguayos yo no sé qué importancia le van a dar en la primera fase. Hay un partido que va a romper todo, Dani, compañero, que va a ser Luqueño Racing. Sí. Hay una movida en Luqueño, Sí. con Anzabal, No. y Luqueño Racing se cortan solos. Este- Porque es el único partido de un club paraguayo, y Luqueño, con toda esa popularidad que tiene, sabe que va a recibir un No. equipo muy popular de Argentina también. ¿Cuántos esperaban los hinchas? 2015 fue aquel fervor y todo lo que atropellaron para ir a los partidos. Luqueño juega Sudamericana. el jueves. Claro. Solo, sin que lo opaque el Cerro Limpia, No, el ninguno. Cerro Libertad. Por eso Qué te digo, bueno. ninguno. Hoy, por ejemplo, se opacan. Sí, Convengamos sí. que la gente de Luque, aunque le ponga Cerro Igual, Olimpia, igual, todo, todos, pero para el- yo creo que para nosotros, Vamos a estar Sí, todos sí, hinchando- sí, sí. todos hinchando por Luqueño. Sí. Claro, no sé lo de no. Cerro Olimpia que van a opinar, ¿verdad? Pero todos hinchando por Pero Luqueño, además tiene obviamente. enfrente un equipo conocido, un equipo que tiene a un conocido como el caso de Costa. No, ¿Y no. sabes Como por qué me que- gusta, Ariel? Porque el pueblo argentino va a conocer que aquí tenemos una tercera hinchada magnífica. Tremenda, Porque todo sí. Luqueño pues le tocó siempre brasileño, Cierto. venezolano. Va a jugar contra un grande, un partido que va a tener mucha posición, porque Racing tiene mucha posición. Y van a conocer la hinchada Deportivo Luqueño, me parece muy bien. Que si respondió ya contra Guaraní el otro día de la manera en que Imagínate. respondió. No, Donde ya, y coparon- por eso te decía, la ¿verdad? sequía internacional, Sí. lo que va a hacer otra vez el acompañamiento, y va a haber una caravana que va a venir de Lucas hasta el Defensor. Sí. Eso va a ser una linda fiesta. Y vamos a estar ahí con Ariel, en el Defensor. Va a estar en el Defensor, qué Claro. lindo. Yo te voy a grabar, o si no me iba, te juro me iba para ver ahí a Luqueño, porque va a ser partido para ver, 20 horas, ¿verdad? 20 horas, sí. 20 horas. 20 horas, Buen lindo. horario, espectacular. Todo. ¿Cuándo muy fue la bien. última vez que Luqueño jugó contra un equipo de Avellaneda, Ariel? De En el Defensores. Pues no recuerdo. En Tiene el que ser Defensores. 84, 85. Muy bien, Fabio, muy bien, Sí, muy tiene bien. que ser uno de los. Luqueño Independiente, Sí. que compartió el grupo con Estudiantes de La Plata Copa Libertadores. y con Olimpia. Sí, vino Independiente con toda su figura. Luqueño tenía un gran equipo también. Ganó Independiente 1-0, creo. Ya empezamos y a tener fue- dos representantes en esa época, ¿verdad? Eran 2 y 2. Sí. Yo el único, bueno, lo que tengo en mente de Luque un poco más atrás, fuera de lo que fue la Copa Sudamericana 2015, donde estuvo muy cerca de inclusive llegar a la final, es el partido con San Lorenzo por la Copa Conmebol. O sea que Que yo me- jugaron de local en el Feliciano Cáceres y que después A la terminaron tarde, perdiendo. a la Sí, tarde. sí, llenaron el Feliciano Cáceres. Acá Era- justo me hace recordar Walter Rabinovich. En 1993, Luqueño llevó 5.000 hinchas
a la cancha de Huracán. Sí, cierto. Porque San Lorenzo no tenía cancha y se jugó la revancha en cancha de Huracán, donde lamentablemente ganó 4-1 San Lorenzo, fueron a penales y ganó San Lorenzo. Porque acá Luqueño le ganó 3-0 en el viejo Feliciano Cáceres, Esa era la con el época- Bambino Veira como técnico. Esa era la época que ponerle que si el partido era el miércoles a la tarde en el viejo Feliciano Cáceres, desde el lunes ya era sueto. Sueto total, claro. claro. Tarde y era Romerito una jugaba en fiesta. Era increíble porque le Se gana paralizaba la 3-0 ciudad. a la tarde. Llenado del estadio. Esa gradería de Platea Sí. tuvo su precariedad en su momento, Sí. ¿se acuerdan? Pero igual se Esa llenaba. era la que estaba, que se Sí, caía. sí, se cayó, se Pero llegó a caer Luqueño una... lo que tenía siempre grande, Fabio, era la preferencia. Totalmente. Esa la hizo por la época Y de después había un Romerito. espacio grande Sí. entre las dos graderías norte y Exacto. sur. No había gradería en aquel entonces. Y el famoso caso era que había anécdotas de que supuestamente les gritaban a un jugador y otro. Bueno, esa es otra anécdota. ¿Verdad? Pero yendo otra vez a aquella época de la campaña. Como diría el señor Rolón, una infidencia. ¿Qué anécdota? No, mi querido Fabio? no, se sabía públicamente que... ¿Te acordás que una vez decía Chilaver que Romerito le gritaba desde atrás del arco? Famosa historia del duelo entre ellos ahí. No, yo pensé que el Bambino Veira que vino... No. Bambino no. Veira vino después de su caso. En que esa, tuvo un caso claro, terrible, sí, tuvo Bambino en en Argentina. Mucho se habla de eso que Sí. todo quedó ahí en el paraíso Así famoso. mismo. No, y aquella época Luqueño en el 93 vino un equipo brasileño, no recuerdo. No, eso fue en el 90 y acá justo nos están diciendo. 90 y eso fue en la otra época. Luqueño Victoria de Bahía exacto. con Tulio. Ahora Tulio, el de la Tulio. mano contra Sí, Argentina. sí. Él Como vino en ese América, equipo 95. Y quedó eliminado Luqueño en cancha de Luqueño y se armó una batalla campal terrible. Después está lo más reciente, digamos, en Esa cuanto... fue una Copa Conmebol. Sí. Conmebol La Libertadores. de San Lorenzo Conmebol- también, ¿verdad, Dani? Sí. Copa Conmebol. Claro. Después lo más reciente Esa es lo de época, Luque que... Por eso se jugaba a la tarde. Claro. Cuando Olimpia juega la Copa Conmebol Olimpia también. juega contra Español Y Gimnasia. y Gimnasia. Español no tenía luz. No, y ese partido... Gimnasia sí tenía luz, Claro. pero igual jugaron a la tarde. Claro, y ese partido contra Español allá Sí. fue lo que hasta ahora se considera el censo más serio del país. Año 92. Claro. Por eso, o sea, la Copa Conmebol se jugaba así de tarde. Hay partidos eventuales de la Libertadores que se llevó, pero era como que, bueno, este es el tercer torneo que ponemos entre la Libertadores y la Supercopa. Por eso, y en la primera edición lo de Olimpia, después lo que ustedes hablan de Luqueño, y que era un furor, porque por eso uno recuerda el tema del pre-asueto, y después cuando se ganaba había post-asueto porque había que festejar. Y en la Sudamericana del 2015 también hubo muy buen sí, acompañamiento. Y un partido recordado fue contra Peñarol, la serie, que Luqueño termina... Inclusive Luqueño contra... pasando. En el Dejando campeón, fuera en el campeón Peñarol. de América jugó en la cancha de Pero esa Peñarol. otra ya. campaña. Sí. ¿Eh? Esa no era del 2015. No. No. La que hizo Ariel ya era con Pablo Ceballos, porque Ceballos Claro, creo que y- hizo un gol. Y ya es con un... La de 2015 es la que queda fuera con... El equipo Peluso. creo que con Paranaense fue su punto alto. Elimina a Paranaense. Ahí también se fue mucha ¿Sabes quién gente. hizo un golazo? Jorge Ortega. Sí. Esa copa jugó muy Taco, bien creo que Jorge fue. Ortega. ¿Sabe dónde hubo mucha gente? Ortega con Divani era la Con Divani dupla. era la dupla. En Curitiba Eh, hubo mucha gente. Curitiba Mendieta, fue mucha gente, sí. Sí. sí, David Mendieta era el enganche de ese 4-3-1-2. Y contra el gol de- Santa Fe, el gol de Baldomero Perlaza. acá, derechazo. Cuando bombazo. Luqueño estaba para el segundo. Entró Lo primero. y boom, le pegó un derechazo, ahí está. Y tiene una jugada Luqueño de Báez en Bogotá, Sí. esa. que es la Marcelo equivalente a la de Beltrán en Medellín. Cierto. O la del tanque en el En- Mineirao. sí. Cierto. Vos le pregunté Era al un hincha de gol- Luqueño y ese... Vos sabés que era la final contra Huracán, era. Claro. Porque Santa Fe de Peluso, ¿verdad? Sí. De Peluso. Santa Fe de Peluso llegó a la final con Huracán y ganó por penales. Y por eso se habla que ese equipo de Peluso termina siendo campeón sin haber ganado, porque los dos partidos contra Luqueño empató, pasó por el gol de visitante. O sea, la misma ecuación de lo que le pasó a Cerro en la Sudamericana del año siguiente. 1-1 en Asunción, 1-1 en Luque y 0-0 en Colombia, con una jugada muy emblemática de lo que pudo haber sido. En ese equipo de Santa Fe, el central era Jerry Mina. Sí, Jerry Mina. Jerry Mina, ¿te acordás? No, y el técnico Peluso, ya no estaba Omar Pérez, ¿verdad? Que era histórico. No, él estuvo 2 años atrás atrás en la debacle de Sí. Fossati. No, claro, y también en la... En la entró contra Olimpia en la semifinal. Claro, porque es la misma campaña, la Copa Libertadores 2013. Exactamente, contra Peñarol fue en el 2016, nos dice el amigo Cristian. Claro. Muchas gracias. Hugo Agüero Luqueño también- fue el primer visitante de otro país que llevó más gente en el nuevo estadio paranaense. Puede ser, sí, sí, te por tomo ahí. la derecha. No, dice nomás Hugo Agüero que se recuerda. Creo que es por el partido de San Lorenzo, me dice que lo de Romerito que había fallado el penal.
En ese partido falló el penal Romerito. Creo que ya vi un poquito más atrás. Creo que se recordaba lo de San Puede ser. Lorenzo. Y vos sabés que a Romerito le tocó 2 veces, Fabio, porque en el 94 se va a Cerro Corá y Cerro Corá queda eliminado contra Huracán. Y ahí estaba Romerito también. Estaba en el Romerito. 94. Estaba Omar Raúl- Pérez estuvo en el 2015, nos dice Nelson González, que tan Luque, sí. Gracias, ya. Nelson. Sí, estuvo entonces el pelado Pérez. Otálvaro estaba en Santa Fe cuando eso. Bueno, estamos recordando a Luqueño porque Cerro juega de visitante, Libertad de visitante, hoy 2 partidos pegaditos. Mañana le toca quizá el ostracismo a Triqui. Sí. Digo, ostracismo va a estar muy tapado. No, ha estado opacado, sí. Muy opacado. lamentable. Sí. Porque Y el fue a la jueves, misma hora luego que a la Cerro. misma hora de Cerro. Y con el balance de Libertad, que va a jugar en Montevideo contra un grande de América, como es Nacional. Y el jueves va a ser fiesta. Sí, el jueves va a ser. Así que van a estar ahí ustedes, ¿eh? Sí, vamos a estar, sí. Acá, lo que consiguieron, después de lo de anoche también. Acá pregunta quién relata mañana, dice. Aló Brasil o el Corcel Negro. No, para. Qué La puta. Vos sabés que ayer estuvo muy fuerte de vuelta el tema. Que a la Dani. noche estuvieron otra vez. Se puso otra vez. Ah, y bueno. Se le No. acusó de boicotear al chico aguayo. No, una locura. Juliana, ¿cómo la acusó? Pero estuvo fuerte No, Juliana era ayer con vos, ¿eh? uno contra todo el mundo. Vos era. después le diste duro también. Sí, te tomaste la revancha, hermano, pero nunca vi que se le trata así a Juliana. ¿Cómo le dijiste vos? Que ya estaba así. ¿Sabes qué pasa? No, Juliana ya le sé. dio con todo a Ariel. Sí. No, era de aquí para allá el tema. ¿Quién te dijo que va a hacer tantos goles esto? ¿Y por qué estás encendida? Y después vamos al tercer bloque y aparece el VAR. ¿Fue penal o no? Y Juliana dice, para mí no fue penal, pero si el árbitro cobraba no hubiera habido ninguna discusión. No, Fede, a mí también me tiró ahora. Y Bruno me dice, ¿te tiró a vos también, Fabio? Me dice, y yo sabía que Ariel estaba con la mecha corta. Y dije, Sí. no. Yo sabía que él estaba cargado, ¿no? Basta, así que quiere decir eso, que si pudo correr, ¿verdad, Ariel? Pero te hizo mal el primer bloque, te hizo mal. No, ya estaba será. Pero hablando de eso, salió el video dándole la derecha al árbitro. Cierto. Y no pusieron la jugada que el Libertad había reclamado, pero repito. Tampoco. No. O sea que en síntesis, todo lo que se actuó dentro de lo que VAR Estuvo y bien, campo Carlos estuvo Paul. bien. Es que yo también creo que hace poco, no sé dónde, pero Ever Aquino había mencionado y había citado como algo positivo. Y si vamos a una cuestión de darle fluidez, darle ritmo, darle velocidad al juego, eso de que son pocas las acciones de un field review en cada partido. Y al final, cuando los dirigentes te dicen, bueno, era para ir a revisar, pero lo concreto es que ayer ya salió el resumen y en la jugada puntual le termina dando la derecha para lo que fue el reclamo de la gente del Olimpia sobre el supuesto penal. Bueno, la final más pobre de la historia del fútbol, Santa Fe de Peruso, Huracán de Eduardo Domínguez. Tenés razón, Johnny. Los 2 partidos 0-0 y por penales. Fue horrible. Otálvaro jugaba en Santa Fe, sí, es cierto. Saludos para Carlos Sosa. Borja también estaba en Santa Fe. Y el arquero era Robinson Zapata, que se le decía Rufai, ¿cierto? Saludos, Carlos, César. Saludos para nuestro amigo de Radio Sol de Carapeguá. Se viene la intermedia, vamos a estar hablando. Ayer ya Fabio daba la primera fecha. ¿Qué decías, Juanma? No, que Borja estaba en Atlético Nacional, no en Santa Fe. Claro. Por acá son 2 personas ya que dicen Santa Fe, ¿eh? En ese Borja, 2015. No, yo no me acuerdo. Yo transmití ese partido, pero no, Borja no. 2015, yo también. Atlético ese Nacional, partido. sí, el 2015 con... Sí, 2015 jugó Nacional, sí, se cruzó con Cerro Copa Sudamericana, ¿verdad? No, eso fue 16. Y sí, ya claro. Que No, para claro. anoche. No, lo que Y pasa sí, es que fue- 16 Nosotros- Nacional gana nosotros- la Libertadores. ¿Nosotros hicimos Nacional Sol en el 16 Claro. o 17? Yo creo que En fue cancha el de sol. Yo creo que fue el del 16. Es el que jugó Acá lo que Orlando repiten Río. varias personas es que Borja estaba en aquel equipo de Santa Fe, no sé. Yo no. Voy a buscar. Yo no estaba. Pero Mira yo que me- yo, Porque a ver, Borja estoy viendo ahí era ni a- junior. ni al pelado Pérez lo encuentro, ¿eh? Pero... Pero estaba acá otro amigo Nelson González. Está... No, Nelson está ahí. Sí. A ver, acá Qué tengo buena el equipo. memoria. Robinson Zapata, Julián Anchico, Jerry Mina, Francisco Mesa, Leivin Balanta, Juan Roa, Jason Gordillo, Seijas el venezolano,
Sebastián Salazar, Wilson Morelos y Luis Quiñones. No, no está. No. Wilson Morelos era 9 de Santa Fe, Barranquilla. nos dice Robert Peralta. Gracias, Robert. Morelos, sí. Claro. Y el chico era el 10, ¿verdad? El clásico Es que 10. jugaba por derecha, pero se metía. Eran chicos, sí, sí, sí. Pero... Hablando en serio, ayer Bruno perdió los estribos, ¿qué dice? No, está todavía. Vamos para arriba, estamos... anoche ya seguía Bruno contra Ariel. Suplente está Borja, Fede, mirá, dice. Ah, era suplente Borja, mirá vos. Ahí está, sí. Y Omar Pérez suplentes, ambos. En aquel equipo de... aquel equipo de Independiente, campeón. Bueno, vamos a meternos. Juanma, algo más de Cerro, ¿te motiva el partido? Estuviste en el aeropuerto hoy, seguramente van con rostros, de aquellos rostros típicos después de una victoria muy necesaria como la del sábado frente a Nacional. Sí, realmente con mucho entusiasmo el plantel de Cerro Porteño partió hoy rumbo a Santiago, aguardando lo que va a ser el debut de Copa ante un rival tradicional en Copa Libertadores como lo es Colo-Colo, el gran recuerdo evidentemente de aquella campaña del 2011 en Copa Libertadores, cuando Cerro remontó un 0-2 y terminó clasificando a octavos de final de Copa, para lo que significó también esa gran campaña, la última gran campaña del Cerro en una Copa Libertadores, porque había llegado a semifinales y todavía ha empezado con aquella noche del Monumental de Santiago, el gol de Fabro, la campaña de Leonardo Atrás. Tengo entendido, si no debutó ese día en Cerro, era su segundo o tercer partido como entrenador de Cerro Porteño. Recuerdo que había promocionado mucho el duelo entre los compadres, porque el otro lado estaba el Tolo Gallego en Colo-Colo, que es muy allegado también a Leonardo Atrás. Sin lugar a Bueno, dudas, eso tocaba, en ese grupo estaba Santos, ¿y quién más? Táchira. Ahí, Táchira. Sí, Y pudo no, haber sido Cerro. cercano al debut, porque yo me acuerdo que Blas Cristal lo dirige la victoria de Cerro aquí 4-2 con Colo-Colo, Sí, donde le va también a Iturbe. sí. Y ahí entusiasma mucho Cristaldo, y después nos dirige ya en lo que sigue, en la Copa Libertadores. Creo que él perdió un clásico y allí terminó el crédito. Vos sabés que yo iba a decir lo mismo, pero Sí. Estrada no debuta en un clásico, ¿acaso? Ese fue el segundo ciclo. Ah, ya está, segundo ciclo. Ajá. ¿Sabes qué? Ahora vamos a lo que dice Ariel. ¿Sabes por qué pierde el crédito? Porque lo puso a favor de extremo a la derecha. Es Y más, perdió el clásico. es más, Cerro había hecho muy buen partido contra Santos. ¿Ese no fue Allá. el clásico de Ceballos? Sí, Sí. claro. Sí, sí, el gol sí, de sí. Ceballos sobre la hora. Y había hecho un buen partido porque Santos había caído ya en el grupo de Cerro, en la etapa de... justamente en zona de grupo. Inclusive le compitió a Santos en Brasil, en la famosa presentación de Neymar Cierto. y Turbe. Pero después el clásico fue el que terminó con el crédito de Cristal. Cierto. Cerro empata ese partido en Vila Belmiro. 1-1. Nani hace de penal sobre la hora. Sí. Sí, sobre la hora metió Nani. Que no jugó Neymar. Mm. Pues Neymar contra Ya Colo-Colo fue un gol con la mascarilla y lo pulsaron. Sí, así fue. Mira qué linda historia, che. 5-2 fue contra Colo-Colo. Sí. No 4-2, me dice, gracias. De hecho, Iturbe hace el quinto. Y Turbe hizo un partidazo. Hace un doblete y hace el 5-2. Y Turbe y Dos Santos, que viajan con la delegación, son los sobrevivientes de aquello. Exactamente. Estaba Nani. Qué buen equipo tenía el Cerro, che. Estaba el ruso Ulesis, Y le costó a Nani, a Massinger. César Benítez, Tito Torres. Tito Torres, Iván Pires. Villarreal en un gran nivel. O sea que Villarreal se No, desgarra. Villarreal no estaba, Villarreal se desgarra. Yo estuve en el aeropuerto con él a la vuelta de Brasil, en la semifinal, cuando Villarreal se lesiona en el Pacaembu. Y Villarreal fue una resta valiosísima sí, para la revancha. clave, Clave. clave Yo me acuerdo que le el día. preguntaba a Villarreal Sí. si llegaba porque volvimos en el mismo vuelo. Y había un entusiasmo en Cerro, había una fe porque era 1-0 y el partido fue peleado. Sí. Y Villarreal me dijo no, que era 2 semanas y finalmente fue casi un mes. Era Villarreal en esa época Villarreal era el el líder patrón de la del- media cancha, sí. Juanma. Sí, Villarreal hace el gol de penal para la clasificación contra Estudiantes, sí. Claro. Y para mí fue fundamental la ausencia de Villarreal porque ¿se acuerdan que lo mete a Estrada como doble 6 al Tito? Y cuando ya está 2-0 el partido lo saca. Y ahí se descalabró.
En ese partido nació el mote de Turbo, me dice el Buda. Asimismo, el 5-2. Lindo recuerdo, che, Chuma Pinoceño, que le gusta el lío, dice, qué lindo sería en el próximo clásico, relato a dos voces, a lo Brasil enfrente al Corcel Negro cuando ataca Cerro Ariel y cuando ataca Olimpia. ¡Bruno! Vos sabés que, Fede, cuando vos mencionaste la palabra dos relatores ya se me viene a la mente. ¿Verdad? No. No es compatible. No. Ya tuvimos... Una vez una organización tuvo dos relatores, relataba cada uno 15 minutos. Y ese me viene a la cabeza. Enseguida cuando se habla de dos relatores... Debutaron en el partido Tacuarí Palmeiras 2-2. Una vergüenza. Y un relator gritó los 4 goles y el otro ni uno. Todos los goles se dieron. No. Y para el relator no gritaron gol. ¿Verdad, Ariel? No festejaron. Incompatible. Un 0-0 es algo... Lo deja triste. ¿Hace cuánto tiempo Thiago Silva jugó en el PSG? Y mucho tiempo, che, ¿Por qué la pregunta? ¿Está recordando algo de Fluminense, aquella época con Cerro? Juanma. ¿Qué? Bueno, era Villarreal, Dos Santos, estaba Freddy Vareiro, Nani, César Benítez. ¿El Ganso ya lo citaron? El Ganso. Sí. Yo me acuerdo que aquel partido... Ganso hace el gol contra el equipo mexicano. Ulesic que tuvo ese problema del Twitter. Del Twitter. Que hackearon la cuenta, sí. Famoso, Sí. Negrito. Me acuerdo que cuando cruzaba Cerro tuvo muchos tiros de esquina en el Pacaembu. Y cuando iban a buscar el Pacaembu, ustedes saben cómo los brasileños hacen tipo medio que tiemblan, se comen las uñas. Iván Pires, muy bien. Y a Cerro le termina haciendo el gol Edu Dracena en Brasil. Sí. Y acá era una cosa de loco porque se eliminó a Estudiantes de La Plata, que 2 años antes había sido campeón, se había eliminado al equipo de Jaguares, ¿era? Jaguares de Chiapas, que tenía el colombiano que la rompía, el número 9. Jackson Martínez, andaba muy bien en aquel equipo de Jaguares, y Santos 1-0, y bueno, era una olla que reventaba y realmente acá preguntan, ¿en serio piensan que Cerro tenía chance? Yo creo que sí. Tenía. Yo creo que si sí. Si llegaba a plenitud tenía. Si llegaba, aparte venía Peñarol. Sí. Era Peñarol Vélez, la otra serie. Porque la diferencia fue muy grande en cuanto a reemplazante, un líder en la mitad de la cancha, que justamente tenía esa condición de meter, de marcar la pauta del equipo, de incomodarle. Sí. Y le pusieron como reemplazante a Rodrigo Burgos, que comenzaba recién y que por supuesto estaba lejísimo de Copa Libertadores. Era muy blandito. Y aparte que el Santos no era el monstruo, era hace años que no ganaba algo importante. Tenía Neymar y compañía. Tenía un número 9 limitadísimo, que es justo el que hace el primer gol acá. Y a los cuantos minutos, ¿verdad? Eduardo, un gol arrancando. De cabeza, estaba el gol de visitante, que también condicionaba muy mucho. Temprano, fue a los 2 minutos ya. Sí. Con colaboración de Barreto. Con colaboración de Diego Barreto. No, esa es la otra jugada, la de entre el Ganso y Barreto. Pero él dice que igual también en la primera jugada, ¿verdad? Sí, Arouca, Ganso. Ariel Rata miércoles, ¿verdad? Con Chuni. No. Mañana está Bruno Fabián. Está con la nena con problemitas, le damos mucha fuerza a Fiorella, que se recupere. Juan Manuel Lucero estaba en Cerro, sí. Él de hecho entra después. Él hace el gol contra Santos acá. Él hace el 3-3. El 3-3 sí. Contra Santos. Julián, ¿cómo soñaban los cerristas? Dice aquí otro. No, que estaba cerca. Cuando eso era una locura. ¿Te acuerdas cuando eso todavía no se aplicaba, esta venta online de entradas y el ambiente que había en los días previos a Robrero en la venta de entradas era impresionante? Era ocupada, pero grande espacio. ¿Te acuerdas ni cómo pasamos la fila? No, y te acordás que en ese era... No, el apellido creo que era Espinosa. Mano derecha de Juanjo, el gerente de Cerro. Sí. Y una vez se hizo el canchero ahí conmigo en el tema de la reventa, y justo en la cámara, ¿te acordás? La cámara de Canal 13 filmó cómo los revendedores entraban allí al club. Y después ya cortó el famoso, ya nunca más volvió a atender. Pero después en Cerro por lo menos ya no. Pero esa fue la noche que los hinchas de Santos hicieron el quilombo a la salida. Pero antes, viste que en cada partido, como recordaba... 2011 fueron a Mestín, claro, a San Lorenzo, a lo de Grana, sí. Pero, o sea, ese fue el partido. Pero lo que recordaba Ariel, cada partido, o sea, Estudiantes, Chiapas, era una locura. Sí. Y bueno, la famosa queja de la vez pasada cuando veíamos lo del clásico, ¿verdad? Viste que cuando decían la fila, mira que ese
otro nivel. Estamos hablando de hace 13 años y la gente atropellaba y la gente decía, no, pero ¿cómo va a acabar? Y hasta se dio esa particularidad. Ahí Sí. estando el viejo Ayer con la estábamos diciendo, Dani, cómo a veces el relator o el comentarista se censuran algo, se autocensuran y después deciden, ¿por qué no dije? Porque estábamos estudiando todavía el fenómeno del grito de gol de Ariel, ¿verdad? Es que Y él lo dijo. Hay veces yo le decía a Bruno, ¿no te pasa, Bruno, que a veces decís, pero no como en cada tiro de esquina decís, acá viene el gol? No. Este entra para hacer el gol, ¿verdad? Y después decís, ¿por qué no dije? Porque lo pensaste. Hay muchas cosas. Y a mí me pasó que en ese penal que ataja Barreto, yo digo, este lo ataja Barreto. No decía por lo otro. Como lo vi caminando, creo que Roncaglia fue. Dije, este lo ataja Barreto y atajó Barreto. Y fue muy recordado, por eso digo, Ariel, muy bien, no hay que reprimirse más las cosas que uno tiene que decir en el comentario, en el relato. Vos ¿verdad? sabés que Dani, porque, no, para que sepan un poco como Dani lo que pasó, ¿verdad? Él vino con una acusación grave, Bruno, desde el punto de vista de que le apostó hasta el celular a Ariel, Sí. que no había mencionado al chico Gabriel Aguayo en su relato de gol. Vos sabés que hizo un bar, pero peor que el bar nuestro, que a veces se pasa mucho tiempo, 3-4 minutos revisando. No, revisó detalle, palabra por palabra. Y hasta me cuestionó el tema de Nacimiento. Yo dije Don Nacimiento, También pues dije pensé que Eduardo era por Nacimiento. Pelé. Una Que falta de era por respeto a Pelé, te digo. Por Pelé y así Nacimiento. O sea, eran No, ¿sabes cómo te digo? muchas cosas que tenés que Le explicar. faltabas el respeto a Pelé, le dijiste Don Nacimiento. Imagínate lo que tuve que cargarme. Bueno, acá pregunta si mañana juega Edu Rossi, dice. No. Edu Rossi. Bueno, vamos cerrando con Cerro. No viajó Churín. Edu no va a ser titular. Y el resto ya explicaba bien Juanma cuáles son las presuntas dudas que tenemos nosotros o tiene Manolo. Sí, yo creo que Manolo tiene el equipo en mente. Es más bien tratar de ver qué otras opciones puede llegar a tener en caso de que el partido tal vez presente sus diferentes matices. Entonces por ahí si tiene que atacar, entonces lo mete a Pachi o va probando con otro delantero. Pero sí, lo tiene en mente el equipo. Aquella campaña de Cerro en el 2011, Copa Libertadores, ya con Astrada, porque antes de eso evidentemente la llegada reciente de Fabri y compañía no lo ponían como titular, pero ya con Astrada era con Barreto, Piris, Ganso, Uglesic, César Benítez, por derecha Lucho Cáceres, el doble 6 era Villarreal junto con Julio Santos, que se acomodó después como doble 6, por izquierda Tito Torres, y en media punta aparecía Fabri y de delantero Roberto Nani. Después en el banco estaban Freddy Vareiro, Juan Manuel Lucero, Juan Manuel Iturbe, y las diferentes opciones que tenía también allí atrás en el banco de suplentes. Qué buen equipo, ¿eh? Sí. Pensé que pasó tanto ya de 2011. Me acuerdo que el día que Cerro jugó con Santos en Brasil, jugó un partido por el torneo local aquí. ¿Se acuerdan? Cancha Nacional. Creo Sí. que fue contra, no Contra sé el 3, ¿no fue? contra el 3 de febrero. El 3. Sí, 3 de febrero. O sea, El famoso Cerro jugó dos veces el dos mismo veces. día. Los colombianos hacían mucho. Sí. Pero Paraguay no había sentido eso y Cerro jugó 2 partidos en un día. A la tarde contra el equipo de 3 de febrero y a la noche contra Santos. Increíble. Eso hoy no va a acontecer porque hay mucho más corporativismo entre los delegados que antes. Y se ha profesionalizado más. Porque esa De era la la época. programación y Claro, compañía, porque sí. esa era la época y hasta siempre era hasta simpático. Porque la gente del Cerro utiliza eso como una especie de crítica. Y en realidad fue todo lo contrario. Porque antes, viste, hay que apoyar a los equipos paraguayos. Entonces, cuando había una especie de cercanía entre el partido local y el internacional, se postergaba nomás local. No había un plan B. Y después llegaba un punto. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Claro, y llegaba un punto y después ya era como que se le seguía postergando y después ya no hay más fecha. Y ya no es tan importante, porque Cerro no estaba peleando el campeonato. Ese es el título de... Entonces, Sí. entonces es... Bueno, que jueguen nomás. Aquí me dice el Azurana contra 3 fue en la olla. Juan Maldonado metió. Y a la noche la semi con Santos. Ya tenés razón porque que el partido que se jugó en cancha nacional, yo escuché, porque me llamó la atención el compañero que iba a ser en otra organización y yo estaba acá. Pero estábamos en San Pablo nosotros cuando jugó acá con Hubo también la época 3 de Gustavo febrero. Morínigo Cerro, creo que jugaba contra Boca.
y quedó Héctor Blanco, que era... Acá está. Contra el 3 fue en cancha nacional. Me dice, en la olla jugaron los Melli en la reserva. No, jugaron los Melli Romero, gracias a Jorge Brizuela. Los Melli Romero aparecían, 2011. Ahora que veíamos la reserva decíamos, qué buenos son estos. Con eso podíamos ver la reserva. Porque se jugaba antes del partido. Abrazo a Jorge Brizuela. Sí, Juanma. Fue en la olla ese partido. Sí. Y el de Nacional, acá está, fue con Guaraní 0-0, un día antes de jugar contra Jaguar en la revancha. Gracias a Rodolfo Azulgrana. Por eso. Era la época donde, y al no haber fecha, hoy ya no se hace eso. Era, Dani, mayo. Yo me acuerdo que el día de Santos allá fue el 25 de mayo, día patrio de Argentina. ¿Por qué me acuerdo? Porque Paraguay fue a jugar, a inaugurar el estadio en Chaco, contra Argentina. Antes de la Copa América, que fue Ceballos y fueron varios. A Resistencia fue inaugurado un estadio, 25 de mayo. Y en esa época de mayo, acá estaba full el tema del bicentenario. Ahí se arreglaban las calles, el tema del mapping que nos salió ahí en el Cabildo, en el Congreso. Pero sí, una época donde se postergaba, y cuando ya era imposible postergar, se le hacía jugar, porque casi siempre el equipo que postergaba, si seguía en Copa, le iba mal en el torneo. Entonces, como que bueno, que jueguen los de la reserva, que jueguen los chicos. Y hoy ya no se hace más eso. Primero tener el tema de las 60 horas. Ya no es 72 horas. Y la vez pasada, bueno, se equivocaron con lo de Libertad Nacional. Y van a jugar en la semana que queda libre entre la segunda y la tercera fecha. Por ejemplo, en el caso de Libertad, va a tener 5 semanas consecutivas donde va a jugar domingo, miércoles, domingo, de esa forma. Exactamente. ¿Sí? Un saludo para el Pato Obando. ¿Sí? Me recuerda, ya que estaba escuchando el tema de lo que hablabas de los dos relatores, él dice, en un partido fue cada 15 minutos el cambio. Y después hubo un clásico, dice. Y en el clásico también fue primer tiempo uno y segundo tiempo el otro. Y los goles llegaron en el segundo tiempo, dice. Pero o sea, no le pegaba, pero... No, está bien los dos. No, está bien los dos, está bien los dos. Partido Paraguay-Argentina cuando uno saludó en guaraní y el otro en alemán. Una vergüenza. Él agrega más datos nomás. El Pato agrega, porque él estaba en esa... Claro, yo me acuerdo la grande ronda que hacíamos en Rey Guaraní. No me acuerdo. Y se pichó uno de ellos, dice, bueno, así terminó la historia. Sí. Así fue. Saludos, y acá más revisionismo. Contra 3 de febrero, en la olla, me tocó relatar porque hubo un partido de Paraguay-Argentina en Corrientes, dice Johnny. Y ese partido le tocó a Ariel en Radio 1000. Mira cómo se acuerda Johnny. ¿Qué partido ahora? Cerro contra 3 de febrero. Relataste, Ariel. El Aló Brasil. Vos no recuerdo. No, pero vos no tenés memoria. No, de repente se me escapan algunas cosas, pero algunas cosas pues retengo. Johnny le habrá quedado porque te encontró a vos, habrá dicho... Quiero que así te relatando. ¿De cuándo te viene a relatar? Habrá dicho ñaña Johnny, ¿verdad? Por eso se acuerda. Mira cómo se acuerda. Qué bien, Johnny, qué bien. El equipo de reserva jugaba en primera por el tema de la Copa. Sí, así es, Jorge, y ahí estuvieron los Romero y estuvo Juan Maldonado, como decía uno de los compañeros. Año 2011. Cerro Porteño, ¿por qué recordamos? Porque arrancamos, recuerdo, con Colo-Colo. 5-2 acá, 3-2 en Santiago. Los números, si vamos Cerro Colo-Colo, bien para Cerro. ¿Algo más, Juanma? Esperar la probable alineación o la que estaría manejando Manolo Jiménez. Voy a dar con todas las variantes, por las dudas. Jan Fernández, Enzo Jiménez o Víctor Cabañas, Bruno Valdés, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. Por derecha, Juan Manuel Iturbe, el doble 6. En principio, Jorge Morel con Robert Piris Gamota. Se puede sumar a ellos Fabricio Peralta. Por izquierda, Cecilio Domínguez. Y en la delantera, Fernando Fernández. La probable alineación de Cerro para enfrentar mañana a Colo-Colo en el debut de Copa Libertadores de América. Por ahí se podría insertar Pachi Carrizo por Fabricio Peralta, pero la tendencia marcada es que jueguen los 3 volantes, Piri, Gamota, Morel y Fabricio Peralta. Muchas gracias, Juanma. Dale, saludos para todos.
12:14, arrancamos con Edgar González. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Universidad Autónoma San Sebastián. 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. 12:15, estamos en contacto con Juan Manuel Lucero, el jugador de Cerro Porteño, estuvo en Olimpia también. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Federico aquí en Cardinal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Tanto tiempo. Un gusto volver a hablar con vos. ¿Verdad? Tanto tiempo. ¿Vos te habías quedado por aquí, Juan Manuel? ¿Te radicaste por aquí? No, ¿Te fuiste? No. Sí, vivo en Argentina, en Mendoza. Ahora viajo seguido porque tengo mis nenas viviendo en Asunción. Y Mendoza es tu ciudad natal, ¿verdad? Sí, nací acá, donde vive mi papá, 2 hermanos míos. Así que bien, linda, hermosa provincia. Hermosa. Estuvimos ahí para la Copa América, me acuerdo cuando Paraguay elimina a Venezuela. Juan Manuel, estamos recordando el tema del Cerro. Mucho recuerdo con vos porque hay otra cosa que te quiero preguntar después ya que estamos. Pero primero del Cerro, aquel equipo de 2011, los partidos contra Colo Colo, estuvieron muy cerca aquella vez de la final, antes de la noche con tanta mala fortuna en la olla, ¿no? Sí, teníamos un hermoso equipo, la verdad que teníamos muchas ganas de pelear ese campeonato, pero bueno, nos enfrentamos ante un rival que quedó demostrado porque fue el campeón también. Tenía mucho recambio, hicieron una gran primera fase, después con Estudiantes, Jaguares, se vino Santos. Te quiero preguntar si estás siguiendo lo de Cerro, tener el partido con Colo Colo, ahí muy cerca donde estás vos, en el día de mañana. Seguí más o menos lo de Cerro, sabés seguramente mucho de Colo Colo porque también jugaste mucho tiempo en Chile. ¿Qué te merece como opinión el partido de mañana? Y la verdad va a ser un partido difícil. Colo Colo juega bastante bien, tiene un muy buen técnico. Yo lo considero un muy buen técnico con mucha experiencia, pero a mi entender yo creo que Cerro puede tener buen partido, porque tiene buen equipo, tiene buenos jugadores. Lo he venido siguiendo, no mucho acá en Argentina no se sigue mucho tampoco el fútbol de allá, trato de seguirlo en las redes, y sé que volvió Itu también, un gran amigo de tantos años en el fútbol, así que nada, le deseo siempre lo mejor al club. Juan Manuel, aquel Cerro 2011 había una convicción, ¿no?, de llegar a la final. Lastimosamente también para la historia y para aquel plantel de jugadores hubo situaciones adversas que se dieron, como el caso de Javier Villarreal para la revancha, ese tempranero gol que vino a derribar toda la ilusión, porque también en ese momento ya corría el plus del gol de visitante. Claro, pero yo siempre que viajo a Asunción, a Paraguay, me cruzo con amigos, gente conocida del fútbol y siempre se da la charla de ese partido. Fue un partido atípico porque, vos lo dijiste, el gol tempranero que nos hacen, lo cual muchos marcan en el error de Diego, que para mí fue la gran figura de ese torneo, nos llevó hasta donde llegamos, porque él hubo muchísimos partidos donde nos salvó. Y en el fútbol es así, a veces los errores se pagan caros, pero
pero nada, nos preparamos, teníamos un equipazo, la verdad habían jugadores, en el caso de Flaco Nani, de Johnny, de Itu, de Tito, que hicieron un torneo espectacular y lamentablemente no era para nosotros, pero bueno, estuvimos ahí cerquita en una linda experiencia. Y la gente también, la manera en que acompañaba, era un empuje muy importante, ¿verdad? No, fue una locura, hermoso, hermoso. Yo tengo unos recuerdos hermosos. Me acuerdo una semana antes del partido lo que fue los entrenamientos, el recibimiento, fue una locura. Algo que es un placer vivirlo, por lo menos el que ha jugado al fútbol, recibir el cariño de la gente. Juan Manuel, ¿a los cuántos años vos dejás el fútbol? Yo dejé a los 35, me retiro en Chile, ya, la verdad que ya no daba más, mi rodilla ya no daba más para jugar y bueno, me retiré, nunca quise tampoco seguir lo que fue director técnico, seguir ligado al fútbol porque no lo quise seguir, tenía otras cosas en mente, pero sigo bastante fútbol, trato de mirar un poco, seguir cosas también de Paraguay. Claro, no seguiste el fútbol. Saludo para Fabián Brusone. Sí, nos hace acordar. ¿Vos calzabas 46 o 47, Juan Manuel? No. 46. No, eso. No, calzaba 44. 44, ¿no? Increíble. Pero Sí. para la gente de ustedes, ¿se acuerdan, muchachos? Sí. En el mano a mano en la gambeta tenía Juan Manuel. El freno. Sí. El freno que tenían, había pocos jugadores en la época. Sí. Que tenían ese freno y bien... Pero no tenía mucho gol. No, él al Sí. estilo, ¿te acuerdas? Mark Overmars, ahí viene en la raya. Sí. Ahí, esos jugadores de... Bien contra la raya, Juan Manuel, ahí contra el costado. Sí. A mí no era un jugador que le gustaba mucho hacer goles o tratar de terminar la jugada. Siempre me caractericé de ser más habilitador o tratar de jugar más abierto para el equipo. También siempre me tocó jugar en equipos donde hubieron 9 muy marcados y bueno, el esquema daba para que yo tratara de jugar o el equipo jugar para los 9. Exacto, y bueno, uno de tus goles fue contra Santos, en aquel 3-3. Claro, un centro creo que lo tira a Johnny y la baja el Flaco Nani. Ese fue el 3-2, 3-3 lo hizo Johnny. Sí. Claro. Fabio. Sí, y ese partido tuvimos varias situaciones. Lo que pasa es que, bueno, el primer tiempo ellos fueron muy superiores y el segundo tuvimos varias situaciones, pero bien merecido que salieran campeones, tenían un equipazo. Juan Manuel, después de tu paso por Olimpia y Cerro, ¿hubo posibilidades de volver a uno de ellos? ¿Te contactaron después de tu estadía por acá? Sí, hablé bastante con la gente de Olimpia, me llamó varias veces el profe Almeida, pero tampoco nunca se dio la situación tampoco porque nunca se cerró bien lo económico. Siempre quise volver a cualquiera de los dos clubes porque la verdad siempre fue el respeto mutuo y me sentí muy querido. Pero no, la verdad que no se dio y bueno, mi vida en el fútbol se dirigió de otra manera. Claro, está esa cuestión, ¿no? Que jugaste los dos en corto tiempo, pero no es que generó mucha división. ¿Te acuerdas, Juan Manuel, cuando creo que fue jugar en Cerro? Una vez vos te pusiste solo adentro del campo de juego, ¿te acordás? Se habló mucho en la semana. ¿Le dijiste al técnico? Meteme, le dijiste al técnico. Es una anécdota que la cuenta el flaco Roberto. Sí. Yo me acuerdo, fue en Cerro. Yo estaba volviendo de la lesión. El técnico era Hugo Caballero. No, era uno que estuvo ayudante con el Chiqui Arce. ¿Cristaldo? Más allá de Cristaldo, él. Nada, y veía que creo que fue contra Nacional el partido. Así mismo, eran defensores. Íbamos perdiendo y estábamos con el flaco los dos en el banco de suplentes, nos mandan a calentar a todos y veía que no hacía cambio, ya estaba por terminar y me saqué el buzo y le digo,
digo, poneme ahora que quiero jugar. Y se dio esa situación que quedaba un cambio y lo dejan al flaco afuera y termino entrando yo, pero bueno, son cosas que pasan por querer jugar, nada más. Me acuerdo que fue o sea, toda la semana hablamos de eso porque la imagen y el micrófono ambiente había tomado muy bien aquella charla. Ayer por esa cosa el Destino trabajó recordando un gol que también fue muy festejado en la época, el gol de Evelio Ordóñez contra Libertad. Sobre la hora, y vos te jugabas en Olimpia, con eso jugaba Manuel. Claro, ese fue un partidazo. Bueno, nosotros recién está empezando el campeonato y había venido el Corcel. Sí. Y claro, lo traían como el gran refuerzo de nuestro equipo y no sé si había jugado la primera fecha o no. Y hace el gol y claro, fue muy recordado y creo que después se fue. Creo que no siguió con nosotros, estuvo muy poquito tiempo. Claro, hizo el gol y 2 fechas después se fue. Sí. El Corcel negro. Se fue. Marco Lazaga se acuerda muy bien de él porque dice que cobró lo que no nos pagaran a nosotros y se fue. Sí. Vos sabés que Juan Manuel tiene una, vamos a ver si se anima a contar ya que pasó el tiempo. Con Fossati y Juan Manuel en la práctica. Sí, no, bueno. Contalo. Eso es cosa que por ahí uno lo hace de no pensar o de caliente y querer jugar, y la verdad que son cosas que me arrepiento. Tuve el placer de pedirle disculpas a Jorge, hablar con él y nada, fue un momento de calentura también donde quería jugar y bueno, hubo una discusión, yo le tiré un pelotazo y mal el momento que lo hice, y eso también dio el punto de que yo me tuve que ir de Cerro en un momento donde sabía que podía jugar. ¿Y la disculpa le pediste ya cuando ambos ya estaban fuera de Cerro, después de un tiempo? Claro, porque yo después de eso, él me saca del plantel, que se arma un revuelo grande, me termino yendo a Brasil. Me acuerdo que agarra de técnico el profe Tiburón Torres. Él me pide que me quede porque a mí me bajan a reserva y yo justo me sale la oferta de irme a Brasil, y Fossati dirigió 3 partidos más, creo que en Cerro, y yo ya me había ido. Y después la vuelta de la vida me lo encuentro en un aeropuerto en Buenos Aires y tuve el placer de tomarme un café con él, pedirle disculpas. Era mucho más joven, mucho más inmaduro yo, y son cosas que sí me arrepiento de haberlas hecho. ¿Pero él te llegó a decir algo por eso de esa reacción o te llegó a sacar del equipo? No, sí, fue una situación donde me acuerdo que Ulesit me tiró una pelota larga, estábamos haciendo fútbol y yo no llego a la pelota, era muy difícil que llegara, ¿no? Y paró la práctica y me dice, tenés que correr porque Messi y Ronaldo corren, me lo dice en un una palabra que a mí no me gustó. Uh-huh. Y yo le dije que no era Carlo Bianchi tampoco para estar parando la práctica y hablándole hacia los jugadores, y ahí fue una situación media complicada donde yo también me saqué y bueno, vuelvo a reiterar que me arrepiento, son cosas que no deberían pasar entre un jugador y un técnico. Juan, ¿y te quedó algún amigo acá del fútbol? ¿Aquí por Paraguay? Sí, tengo montones de amigos. Siempre que voy muy seguido a Paraguay, cada 2-3 meses estoy viajando y sí, hablo con bastante. Bueno, con el ruso hablo siempre, con Tito, que sé que está en Brasil, que hablamos siempre, que mensajeamos, y muchos chicos que también no llegaron a ser profesionales, pero sí los conocí por intermedio del fútbol, que tengo una relación excelente, ¿eh? ¿Y por qué no se te dio el tema de técnico? Hay cosas que no estás dispuesto a cumplir, a seguir, no te picó eso, como para seguir ligado de alguna forma al fútbol. No, la verdad, Fede, no me llamó la atención en el tema de seguir en el fútbol, en el ambiente del fútbol, porque muchas cosas no me gustaban y tampoco yo fui un jugador que mucho se quedó callado. Y la verdad que para ser técnico pasás a la otra vereda y muchos se olvidan también que han sido jugadores de fútbol. Y esas cosas a mí la verdad que nunca me interesaron, ¿no? Lo mismo ser representante.
también me ofrecieron miles de veces dirigir, ser representante. Y no, la verdad que no, nunca me llamó la atención, siempre me gustaron los autos. Bueno, tengo negocios de autos y fui muy apasionado de eso, así que me retiré, lo disfruté, lo aproveché, la verdad que en ese sentido no me puedo arrepentir porque pude cumplir mi sueño de ser un jugador profesional, de tanto lo luché, y creo que cuando me retiré dije, bueno, ya está, hasta acá llegué, quiero hacer otra cosa en mi vida y bueno, en eso estoy. Acá nos escribe mucha gente, justo, mira, parece que se ponen de acuerdo, porque son mensajes seguidos. ¿Vos te fuiste a jugar a Encarnación al 22 de septiembre con el Toro Acuña? Sí, con el Toro. Qué bien, che. Esa parte no teníamos, porque vos Sí. estuviste en Sí, Luqueño el Toro, también, ¿verdad? un fenómeno. ¿Estuviste en Luqueño también una época o no? Estuve muy poquito en Luqueño, muy poquito porque justo fue con el tema de cupo extranjero de Cerro. Bueno, no fue tanto así porque fue un momento donde yo venía de Brasil, Johnny venía creo que de River y el flaco Nani no sé en qué otro equipo estaba, y ahí fue donde Chiqui Arce tomó la decisión de sacarnos del plantel directamente en un momento donde estaba a punto de empezar el campeonato. Y tuve la posibilidad de ir a Luque, pero fue muy poquito porque me salió una oferta de Argentina y me terminé viniendo para acá. Bueno, Juan, qué gusto hablar con vos. ¿Está contando el tema de los autos? ¿Te gusta tipo TC2000, el fierrero ahí o para andar por allí por la ciudad? No, yo tengo concesionaria de autos, me gustan los autos de carrera, sí, trato de ver, tengo muy cerca de la provincia de San Luis donde está el autódromo, uno de los mejores de acá Argentina. Sí. No soy tan fanático de los fierros, pero estoy más en el tema comercial y me gusta, la verdad me apasiona bastante. Bueno, y en Mendoza, ¿de qué club eras vos, Juan Manuel? ¿Hincha? De Mendoza soy de un equipo que está federado, o sea, no es un equipo profesional, y se llama Andes Talleres, y siempre he sido fanático de este club. Es un equipo de barrio con un estadio lindo, pero también es un equipo muy familiar, donde va mucha gente de las mismas familias de las zonas de acá, ¿no? Bien, porque viste este chico Alex Arce, que ahora está dando que hablar mucho en Ecuador, el goleador, claro, anduvo muy bien ahí en Independiente, de Rivadavia. Sí, lo vi, fue a ver un partido en Nacional B, no lo conocía, la verdad no lo conocía, después estuvimos charlando afuera del vestuario, y la verdad, muy buen jugador, un goleador que hacía mucho no se veía acá, sobre todo en Mendoza, que hay varios equipos y no habían traído tan buen jugador como un delantero tan goleador. Juan Manuel, un gusto hablar contigo y que siga bien allí por Mendoza. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo grande, saludos, un placer. Juan Manuel Lucero recordando varias cosas, no solo lo de Cerro Colo Colo, sino muchos hechos puntuales. El extremo él era diestro, pero le gustaba mucho a la izquierda. Sí, y la izquierda era su sector favorito. De características de aquellos jugadores que vos recibes la pelota ahí cerca de la raya, ya 3/4 de cancha para arriba, y te levantás del asiento y sos hincha. Sí. Está claro, te hacías levantar porque vos sabías que él iba a ganar ese duelo. Él era vertical. Sí, no andaba con mucha vuelta. Si tenía gol, jugaba en Europa. Sí, le gustaba patear. No aparte era de buen físico, ¿no? Más de 1.80 por ahí tenía. No era tan alto. 70. No. 75, no, mira, yo tuve varias veces al lado. Vos también, porque te habrá tocado en tu época de cobertura. Sí. Tenía 1.76. Yo me voy incluso arriba del 75. Vamos a estar con él ya enseguida. Juan Manuel Lucero, recordando varios aspectos. Le recordaba a Ariel lo de Fossati. Yo le recordaba, y creo, él dijo Blas, pero yo estoy seguro que era Hugo Caballero, el entrenador, porque me acuerdo bien la secuencia. Y después faltó aquella pelea con Medel también. 1.72 mide acá, dice. Está bien, 1.72. Con Medel, tanto en Santiago como aquí, en aquel enfrentamiento entre Olimpia y la Católica, porque era temperamental Juan Manuel. No, y por eso me parece de hecho, el partido del Corcel,
Ahí los pulsan con Marín. ¿Sabe quién lo trajo claro. acá? O sea, ¿quién fue el técnico? ¿Quién? Gustavo Costas, estando en Olimpia. Y después Almeida lo... Le quiso traer de vuelta, pero ya Porque no. Almeida después agarra a Olimpia, Sí. después de Sí, Costa. y con Almeida jugó muchísimo. Y con esa explicación que le dio Ariel con respecto a lo que pasó con Fossati, ahí se entiende perfectamente por qué no es técnico. Claro, no va a estar así con esta cuestión de que tiene que ver él por un lado siendo jugador y después del otro lado siendo técnico, y por ejemplo que tenga ya siendo entrenador la reacción que él tuvo con Fossati, imagínate lo que va a pasar ahí en el campo, ¿verdad? No, y con Fossati, Con Fossati. No, digo, él ya siendo técnico también, ¿verdad? Siendo así de calentón, ¿verdad? No, pero dijo algo que muchos piensan, ¿verdad? Que muchos jugadores pasan a ser técnicos y se olvidan que fueron jugadores. También tiene razón. Y los que son técnicos te dicen que eso debe pasar sí o sí. Porque el técnico que sigue sintiendo ese jugador no anda. Como también cuántos te dicen, ahora sí entiendo aquel que era mi técnico, Claro. ¿por qué tomó esa decisión? Es lógico. Sí. O sea, son cargos Son las etapas de la vida. diferentes. Claro. ¿Verdad? Edgar, 12:35. Combatamos al dengue juntos. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudamerex. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno cerca tuyo, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada, salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descargar app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Bueno, va a ser importante tener también un contacto con Gerardo. Libertad está viajando ahora a las 14. Y hoy estaba hablando con Darío el tema de los suspendidos. Que parece que porque eran de Sudamericana podían jugar la Copa, pero no es así. De acuerdo a lo que está poniendo, o de acuerdo a lo que está poniendo Gerardo en el grupo. Claro, porque en Olimpia... Tacuara Cardoso y Iván Pires. En Olimpia no había un jugador así suspendido también. Fernando Cardoso. Que traía de la Libertadores y no pudo jugar el partido de Sudamericana contra y Liga. acá viceversa. Sí. Y entonces se da eso, hay varios suspendidos ahora en Libertad. Claro, va a estar bueno entonces hablar con Gerardo. Está Néstor Jiménez también. Gerardo que también tuvo un guaraní, ¿eh? ¿Cuándo fue el cumpleaños de Arce? ¿Ayer o hoy? Hoy creo que creo que es, ¿eh? Cumpleaños de Chiqui Arce.
que atendió a la prensa en Guaraní. Está ese material también, que enviaba Gerardo, que tuvo esta mañana en el entrenamiento de Guaraní, que juega nada más y nada menos que el sábado próximo frente a Libertad. Sí, en la Huerta va a ser el partido, el segundo encuentro de Chiquiarse, claro, con un trabajo importante que tienen que hacer para ajustar ese equipo, ¿verdad? Para presentarse ahí. Hay mucho fútbol para ver, Fabio, Sí. Vamos a estar con eso, porque toda la juega Flamengo agenda a las 6 en Colombia. Hay muchos partidos. Y en ese partido, en Bogotá, es lo que habíamos hablado del tema de los conciertos. Todo un sector no está habilitado por el tema del concierto. Claro, vi un partido, sí. Detrás de un arco está toda la estructura. La estructura metálica. No sé si es la misma artista que después viene a la cancha de Cerro. Pero falta, Pero no, digo que hoy el partido... Puede ser. ¿Ahora en el Campín? Sí, en Bogotá. Puede ser. ¿Alguna vez viste que la Conmebol sanciona a River o Boca? Sanciones, no, le da sanciones no muy fuertes. Está Gerardo. Tengo que recordar, una vez Boca, cuando tiró el gas mostaza ese, le tuvieron que haber sancionado. Supongo. El gas pimienta. Que suspendió el gas pimienta. Napuz era presidente cuando eso. Y después está el tema de... no, tiene que tener sanción. Vamos a Gerardo, arrancando por Libertad, que está por viajar. Gerard, ¿cómo te va? Bien, Federico, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Sí, efectivamente, en horas, es decir, en minutos, va a viajar la delegación de Libertad con destino a ver, Montevideo. ¿Eh? Montevideo. Sí, ante el Bolso va a jugar mañana su partido a las 18 horas ante Nacional. Lo hacen vuelos charter, ya tenemos la nómina de los viajeros y estimo que no va a tocar mucho el equipo, como solemos decir. El técnico de Libertad, Ariel Galeano, atendiendo de que el equipo que viene jugando está respondiendo, más allá de que se dio la posibilidad de que Álvaro Campuzano pueda integrar ese mediocampo, y en lo demás los mismos, Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso, Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Ernesto Caballero, Lucena Cardoso, y los atacantes no va a poder contar con para Cardoso, por ejemplo, que está suspendido, y entonces la baja, la novedad, porque fue expulsado en Copa Sudamericana el año pasado en Fortaleza, Brasil, contra el equipo de Fortaleza, y por ello no está Tacuara Cardoso. Vamos a ver quién lo suple, y aparece Roque Santa Cruz, o en su defecto el joven Gustavo Aguilar, tiene también a Elvio Vera, y después de mucho tiempo aparece Rubén Lescano, quien había jugado el sudamericano, el preolímpico, y después de que volvió del preolímpico no tuvo más la posibilidad de aparecer en el equipo de Libertad, el joven Rubén Lescano. Y vamos a ver si lo incluye o no en algún momento del partido. Esta es la nómina de los convocados, de viajeros. Rodrigo Morínigo y Ángel González, los porteros. Víctor Rojas, también el portero. Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso, Miguel Jaquet, Matías Espinosa, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez, Ernesto Caballero, Ángel Lucena, Lucas Sanabria, Alejandro Silva, Bautista Merlini, Willy Mendieta, Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo, Elvio Vera, Antonio Vareiro, Gustavo Aguilar, Roque Santa Cruz, Iván Franco y Rubén Lescano. Repito, la vaca entonces Tacuara Cardoso junto a el otro valor suspendido es Iván Piris y Néstor Jiménez. 3 valores suspendidos tiene Libertad entonces para este primer enfrentamiento copero. Repito, mañana 18 horas en el Parque Central enfrentando a Nacional.
A propósito del Nacional de Uruguay, Polenta, por ejemplo, no puede jugar el partido, está sancionado. Expulsado contra Always. Sí, y también se confirma que se lesionó Juan Izquierdo, otro central que tiene como titular Álvaro Recoba, y hablan de el tercer desgarro en la temporada. Sí, hicieron un informe con todas las bajas por desgarro, y el primero que aparece en la lista es Federico Santander. Ya se recuperó, ¿verdad? Pero él tuvo que demorar su debut producto de un desgarro, y se sumó otro jugador, y ahora Juan Izquierdo, que es central junto a Polenta, y hablan de que Recoba tiene que rearmar la zona defensiva, tiene que jugar con dos zagueros que no suelen ser titulares en el partido de mañana ante Libertad. Bueno, para quien no estén al tanto, el chino Recoba, aquel zurdo, es el técnico de la selección. Llegó a jugar un mundial, ¿eh? Llegó al del 2002, ¿no? Con Púa creo que jugó, ¿eh? Porque yo me acuerdo en su mejor época. Corea. Sí, habrá jugado. Porque en la 98 fue su mejor época y no pudo ir. Qué buen zurdo. En el Inter, en Italia, anduvo muy bien. Pegada, el tiro chino Recoba. libre. Sí, lo tremendo tiros, cómo le pegaba. Bueno, él es el técnico de Nacional. Gerardo, ¿estuviste por Guaraní también? Sí, en la práctica que desplegó en la mañana de hoy en el predio del Comité Olímpico del plantel principal de Guaraní, que tendrá la rueda de revanchas el próximo sábado visitando la Huerta para enfrentar a Libertad. Buen ambiente, el debut de Chiqui Arce al frente del primer equipo, el domingo último en Pedro Juan Caballero, esa costada victoria de 1-0 con gol de la cayense Adrián Alcaraz, para ganar después de mucho tiempo. Y decía, buen ambiente, aparte Chiqui cumple años en la fecha, 53 años, partimos ahí un ratito con ellos, con el profe, y el plantel goza de muy buen espíritu, por sobre todo después el triunfo del domingo, después de mucho tiempo se dio en Guaraní, y vamos a ver si tiene algún retoque el equipo con relación a lo que jugó ante el 2 de mayo, y cuando se visite Libertad, la Huerta el sábado en la prosecución de la rueda de las revanchas. Gerardo, la rueda de prensa de Chiqui le pegó de alguna manera en general a la idiosincrasia de los jugadores paraguayos. De bicho raro calificó lo poco que pude mirar, escuchar, leer. Así es que es para escuchar la conferencia de prensa que brindó Chiqui, ¿verdad? Esta mañana. No, o sea, Chiqui al menos, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. Lo habrá hecho post partido ante el 2, porque hoy tuvimos posibilidad de acceder a dos futbolistas, Paul Riveros y Mario López Quintana, los que estuvieron hablando para la prensa. Ahora lo de Chiqui, honestamente yo pudo haber sido post partido. Sí, últimamente no se guarda nada. Sí. Yo también pensé que habló, cuando compartió con nosotros de todo eso, veía aparte de vos los colegas que tuvieron, y también pensé que habló, pero no habló. O sea, hablaron fuera del micrófono y de generalidades, pero entrevista no dio y Arce entonces, Gerardo. No, él no consiguió ningún tipo de entrevista, al menos después de la práctica en el predio del Comité Olímpico. Pero sí partimos un instante con él, sobre todo recordó así anécdotas, porque tiene un montón. Lo hicieron recordar los muchachos de lo que fue la experiencia del preolímpico del 92 o 93. 92. Y en fin, 92, sí. Y sobre esos aspectos. Gerardo, pero se lo nota mucho más relajado, ¿verdad? En el día a día, en la convivencia, porque totalmente, hace poco leí, espero que esto sea verdadero, la práctica la práctica se hizo con música paraguaya. Sí, previo al viaje a Pedro Juan, acerca ahí un parlante con ¿cómo se llama? El bafle que transporta mucho de los muchachos, que como una especie de baliza, sí. Puso al costado del campo de juego donde practican, y es una música paraguaya
bien animada, puso chillarse y sí, es así, Ariel. Tiene otro semblante, Claro. está bien distendido. Lo que pasa es que viene también de un... Se lo nota feliz. Y permite el viene ingreso de la un prensa en día descanso específico. importante. Permite el Sí, ingreso de la prensa, claro. Pero también en Cerro y Olimpia, cuando ganó los primeros partidos, también permitía. Después no vino Pero la... muy La corto cuestión, pero él tiempo. viene, la otra vez cuando estuve en Paraguarí y por la ruta y miraba, y le dije a mi señora, corazón, que chiquearse feliz acá, le dije. Qué lugar tan lindo, qué cosa tan linda. Porque tiene una quinta en un lugar muy adentrado que ni señal de teléfono parece que tiene. ¿Llegaste a ver en la Y- zona? No, pero vi más o menos Sí, sí. y es un lugar hermoso. Claro. Como para venir ahí con el semblante que tenía hoy y que después seguramente el partido del sábado ya lo va a movilizar. Tiene contra el Libertad, o sea, cómo se trabaja en ese tipo de partidos. Pero bueno, mientras dure la tranquilidad, mejor. Está bien, Gerard, entonces, no tendrá muchos cambios Guaraní. Lo de Libertad ya pintaba, mañana a las 6. Libertad retorna el jueves, ¿no? Seguramente también a la media tarde, el jueves o bien temprano. Libertad retorna tipo la una, desde que juega el partido 18 horas, van al hotel, cenan y ya retornan inmediatamente el equipo de Libertad, porque van en vuelo charter, no tienen ningún inconveniente vuelven después del partido. Está Gerardo, muchas gracias. A ustedes, señores, un abrazo. Gerardo Figueredo, de cobertura doble, Libertad, viajando a Montevideo, Guaraní preparando el partido contra Libertad justamente. Saludos para Ángel Roda, sí, era mimado de Moratti, el chino Recoba, y él estaba por quedar libre, hizo un gran contrato. Después llegó Ronaldo a aquel Inter. Era el Inter de Ronaldo, donde el chino era el ídolo, pero después apareció justamente Ronaldo, hizo un gol olímpico, sí, hizo de todo, ídolo en el Inter de Milán. Álvaro Recoba, que tiene su hijo jugando, por lo que pude ver, en la primera división del fútbol uruguayo también. Máximo Moratti, que tocó el cielo con Mourinho, después de tantos años de batalla buscar, ¿no? familiar, toda la familia, ¿verdad? Proyectando eso de ganar otra vez la Champions, y lo lograron en el 2010, en aquella final contra el Bayern. Exactamente, qué equipo aquel. Vamos a estar con Edgar 12:51, hablamos de los partidos de hoy, de los partidos para ver también, la Copa Libertadores, el tema de la Copa Sudamericana para hoy para nosotros. Mañana vamos a ver si podemos hablar con la gente de Luque, aunque me decían que los dirigentes no querían hablar por una cuestión de... Por lo general ellos dicen que hay un protocolo de Conmebol a seguir que prohíbe hablar, pero hay otros dirigentes que sí lo hacen. Recuerdo el presidente de Melgarejo, de Ameriano, habló el día del partido contra Olimpia. El presidente de Rieder. Pero hoy no en el día. No, claro, pero te digo nomás que se usa mucho como argumento eso de que hay un protocolo a seguir, que no sé si es tanto así, ¿verdad? Pero con Luqueño cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho, últimamente. Bueno, pero es para fomentar lo que va a ser la fiesta nomás del próximo Totalmente. jueves. Totalmente. Vamos contigo, Edgar, ¿sí? 12:52 en todo el país. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Este mes de abril venía a Sueñolar y renova tu descanso. Aprovecha el 40% de descuento en Somieres Living y Muebles Nacionales más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de
última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. Paga a través del Pozo Dinelco y gana premios increíbles. Por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con Pozo Dinelco, te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hacelo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos a @Inverfin. Llegó Vale Otra de Pilsen. Casa Promos, llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, hoy a nivel radial, ¿quiénes arrancan la jornada desde el Defensores con Nacional Argentinos Juniors? Arrancamos hoy la previa de lo que va a ser ese primer partido de Copa Sudamericana que va a tener como protagonista un equipo paraguayo que va a ser Nacional a las 17:30. La previa, sí, arrancamos la previa, va a relatar el partido de Nacional Wilson González, comentarios de Darío Ibarra, en los móviles Gerardo Figueredo y Ariel Sánchez, coordinación de Nicolás Sosa, voz comercial de Miguel Zuluaga. Después venimos para el partido Ameliano Atlético Paranaense que se va a jugar en la Nueva Olla, con Johnny González. Johnny. Venimos con Johnny, en los móviles Ángel Elián y Néstor Beltrán. ¿Volvió Néstor, no? Sí, ya está Néstor, ya está bien. Después de que su semanita que cerró con el tema de la operación, hablando ¿verdad? de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Y después, porque él estuvo en la palestra por una intervención en la Copa Sudamericana y después tuvo la intervención. Claro, ahí cerró toda su gran semana, Néstor. Y bueno, justo está ausente acá, ¿verdad? Se fue para traer su café. Pero ya se volvió a la normalidad o el tema del partido a las 18. Sí. Pero la previa es desde las 5:30. 17:30. Y mañana también empezamos. La última vez como entraron 50 y se armó, ¿verdad? Claro. 17:30 también mañana, la previa. ¿Mañana quién está para Libertad contra Nacional? Mañana está Ariel con Darío. Van a estar en el partido. Y después venimos nosotros. Sí. Y mira el que jueves decía Ariel con vos. Sí, ahí mira que ese partido de Nacional Montevideo con Libertad, la gente de Olimpia seguramente hará fuerza por Libertad, ¿verdad? Por esto que ya habíamos comentado. ¿Cuántos puntos nos debe sumar Nacional? Bueno, ya se sabe el tema de bueno, si hay un nuevo campeón no hay ranking, ¿verdad? No. Pero suponiendo que repita campeón, está a 14. Falta, Pero, o sea, si a vos te escribieron cuando Nacional clasificó contra Always Ready, imagínate. Sí, no, que estaba quedando eliminado, peor todavía. Claro, no, y por bueno, eso, sí. era qué bueno, y si estuvo pendiente de un repechaje, mira si no va a estar pendiente de 6 partidos, que arranca justamente contra Libertad, el último rival que tuvo Olimpia. Libertad, River y Táchira. River Táchira juega mañana también. Hoy. Yo creo que hoy, Vamos a estar viendo todo enseguida. Gracias, Gerardo. Sí, también estaba hablando Ángel de eso. Fútbol de salón que fue un escándalo la otra vez. Porque San Ignacio no bajó del bus. Estaba en una zona peligrosa. Pasó el partido para el jueves. Desempate en Villa Elisa. En el poli de Villa Elisa a las 21 horas. Justo habíamos leído los precios de los palcos al mediodía.
600.000 guaraníes dijimos. Y te acuerdas, no, y justo yo te decía el infierno de Franco. Te el decía, infierno de Franco. No. Y después veíamos la imagen a la noche, pues fue miércoles santo, ¿verdad? Que no podían entrar. Sí. Los jugadores no podían bajar del colectivo, del bus. Sí, los jugadores. Para confirmar nomás, hoy tenemos Libertadores Táchira River. Ah, qué lindo. Hoy entonces nos podemos mirar, Fabio. Nacional Argentinos. Sí. Con la radio ahí. Y a esa hora ya hay 2 partidos de Copa Libertadores. Millonarios Flamengo. Lindo partido. ¿Y el otro es? Cobresal Barcelona. Menor medida, pero lindo también. Y ese partido también, porque son 4 los equipos que Olimpia mira de reojo, claro. Barcelona es otro. Barcelona, Independiente del Valle. Justo el adversario del 90, ¿verdad? Barcelona, Independiente del Valle, Cerro y Nacional, que es el que está mejor posicionado. Independiente del Valle está con Palmeiras, si no me equivoco. Sí, el grupo de San Lorenzo. Almagro. Táchira River 2030, lindo para verte, ¿eh? ¿Alguna vez Táchira le ganó a River? Hoy tenemos, la verdad que lo de River, que ya también los compañeros estaban aportando, 20-30 el partido. Sí. Y juega también Alex Arce con la Liga de Quito hoy a las 22 horas contra Universitario de Perú. En Lima. En Lima encima. En Lima. Ese choque tradicional, Ecuador-Perú. Perú-Ecuador. También juega el equipo de Johnny, veo acá, el equipo de Defensa y Justicia. Que Bogarí hizo un gol en la última fecha. Universidad César Vallejo recibe a Defensa y Justicia. Ese es para Johnny. Perfil bajo. Pero Johnny va a estar relatando. Nosotros vamos a estar en la olla con. ¿Qué tal si Emiliano le gana a Paranaense? En la formación de ABC no le vi a Gamarra. Pero vinieron los dos, ¿verdad? Mateo y Romeo. Sí. Porque todos los jugadores fueron a ver. Derlis González y 2 compañeros más fueron a ver a Mateo, al hotel. Incluso Mateo le regaló la número 15. 3 camisetas tenía preparada Mateo para los 6 compañeros. Entonces, bueno, mucho fútbol de todos los colores. La vieja querida Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, que tiene nombres muy importantes. En este momento, arrancando con todo ya la fase de grupos, sin especulación. Ariel va a estar entonces mañana para Libertad contra Nacional, seguramente ante la atenta fiscalía del señor Bruno Pon, que agarramos nosotros apenas termina usted, Ariel. Pegadito. Una presión muy importante. Imagínate, no Ariel, el partido de Libertad va a terminar con descuento, atraso del segundo tiempo, 19:55. Sí. Y ahí ya... Cerro nomás lo que... No el partido de Cerro que voy a hacer. No. Y el jueves la fiesta Aurezul contra la Academia de Argentina. Federico, ayer, después quiero también entrar con el tema de la intermedia, porque ayer dábamos la primera fecha, pero no estábamos dando la confirmación de los horarios y días. Después del cierre del programa... Terminó el programa y se confirmó. Y entonces hoy vamos a dar todo el repaso. La intermedia, qué linda la intermedia. Sí, después vamos a dar todo el repaso, inclusive vamos a hablar un poco de los técnicos, cómo se están preparando los equipos para el comienzo, que va a ser el viernes, puntapié inicial, 17:15 horas el viernes en el Gunter Vogel. Con, por supuesto, el Rayadito San Lorenzo ante Martín Ledesma. Un choque de vecinos ahí que se va a dar. Después vamos a dar toda la fecha de la intermedia que va a arrancar el viernes 17:15 en la ciudad universitaria. Saludo a Chuquito Ramos. Saludo a Chuquito. De paso, sí. Aquí nos dice... ¿cuál es el criterio de desempate en caso de igualdad en el ranking? Dice Claudio. Es complicado, pero también están en el tema de duelos directos, campañas de forma progresiva, pero duelo directo, pero hay que esperar. Claro. Pero está bien, pero tengo entendido que ya también están porque justamente 3 de los 4 están con el mismo puntaje y Nacional es el que está un poquito adelante en relación a los que están como escoltas. Si Nacional de Uruguay va a la Sudamericana, los puntos de Sudamericana no. Solamente Libertadores, para la pregunta que nos hacen. Claro, si va a la Sudamericana y oficialmente está out. Porque no podés ir a la Sudamericana si haces 14 puntos, por ejemplo. Claro. Karol G, sí, como decía Dani, y como nos enviaba también Quique, que es el estilo. ¿Vos querías ver a Karol G, Quique? Lamento, pero ya mi nena ocupó tu lugar, hermano. No hay entrada esta vez de... No. Así lo del Target. Así es ya... A mi nena le encanta. Por eso, sí, se va con mi señora.
a ¿Pero Karol es G. influencia de la madre o...? No, Ella es la que le convence para que... YouTube, no, claro, mi mamá se ve como una especie de guarda. Porque acá pues se fueron todos los chicos también a ver a Yatra. Yatra que había hecho la película, una película llamada Encanto, puede ser, que pegó mucho en los niños. Encanto, sí. Es una... No sé que se llenó de niños. Ah, claro. Y jamás cantó Yatra ni una canción de los niños, apareció con un striptease, hermano. No. No, por eso sí. Por eso. No, Encanto. Karol G le gusta mucho a los niños. Yo miro los videos y... Pero parecía cuando íbamos antes acá al cabaret que está acá sobre 14 de mayo. Pero bueno, por eso yo te miraba y decía, porque no pero es un artista infantil, ¿verdad? No infantil. No es Hannah Montana. No, pero era así, lamentablemente. Pero te digo, lo de Yatra fue, los niños fueron a ver Encanto y no cantó ni una y... Claro. El tipo hizo strip. Claro, porque Encanto está ambientado en Colombia. Claro. Por eso Carlos Vives también participa. La película muy linda. No, muy linda. Sí. O sea, y el soundtrack de la banda sonora. Pero este es un artista que... O sea, colaboró para esa obra, pero en realidad su fuerte es otro. Claro. Y los chicos fueron Los chicos fueron a ver canciones de Encanto y el Encanto fue otro. Y Karol G con unas tangas, hermano. No. Y bueno, pero ¿qué le voy a hacer? Yo también cuando tenía 9, 10 también me iba a ver cada cosa y bueno, pero está ahí, así el tema, Quique. No tenés guita, entonces, bueno, Sí, ¿a quién no le gusta Karol G? No, Karol G sí. No, pero por eso yo no le... Pero llena, No, es que tengo entendido que... Ella dice que es americana. Acá ¿Vos sabés que Es es americana, ¿verdad, Fabio? Es norteamericana, que hablan castellano como los yankees, ¿verdad? Pero No, bien. pero acá nuestro operador no dice que no le gusta, no tiene plata, nomás. No, claro, por eso o sea, es caro el evento. Yo sé que es el estilo de él, pues. Pues vos sabés que se confirmó claro. el año pasado, por allá por septiembre, octubre, ya se confirmó su presencia para mayo y ya la gente compraba la entrada. Ya todo Ahora, bien. por ejemplo, la venta de entrada y vi que pasa en todos los países de Sudamérica. Fíjense, bueno, para el fútbol no hay tiempo. La venta de entrada paró ahora. Vuelve el último día de abril. ¿Por qué? Para evitar la reventa. La falsificación. Porque de ahora que hubo en Bad Bunny fue donde hubo tanta gente que incluso vino de Chile, de todos lados. De ahora que había una mafia en Lima, en Ecuador. Esto es una cosa así continental que está con el tema de la falsificación. A nivel mundial han habido artistas que después como que dicen, no, vamos a hacer una especie de F5 o reset. Se cancelan todas las entradas y volvemos a vender porque parece que el 80-85%... Los músicos están... la más importante es Taylor Swift, que cuida mucho los precios de sus entradas. Robert Smith de The Cure cuidó mucho. Y ahora veo que Bruce Dickinson de Iron Maiden, el que más critica, dicen, no pueden pagar tanto por nosotros. Claro. Lo que se paga hoy por un show, bueno, Karol G, entonces, 2 de mayo. No hay partido de Cerro cuando eso. Es mayo. 2 de mayo. Mayo es el mes más... Porque entre abril y mayo... Porque para que se entienda, entre abril y mayo tenés que jugar las 6 fechas de la Libertadores. Ajá, por eso. Y la recta del torneo. Yo creo que van a haber varios partidos... o sea, lo que hoy se va a ver en el partido de Millonario Flamengo, capaz se vean en un partido de Cerro. Salvo que justo le toque la semana de la Libertadores y bueno, los partidos del plano local mandarlo a otro lado. Exactamente. No, claro, porque me acuerdo Cancha de Vélez, alguna vez se vio también el escenario encima de un arco. No, en la semana del... Carolina Giraldo Navarro, colombiana, radicada en Estados Unidos, 33 años, mirá. Esa es la semana libre. Apodada La Bichota. Es la semana libre de Libertadores. Y por ende de Sudamericana. Porque... Pero igual, porque tenemos fútbol otra vez. Mi ignorancia me decía yo que iba a ver a La Bichota. Y yo pensé que era la burla de la Alterada, la albirroja se le llamaba la... Y yo pensé que se burlaba de mí, le digo, pero ¿y cuándo va a jugar? Se decía que era La Bichota, se llama la tal Karol G. Ese es el apodo. La Bichota, sí. Semana de Copa Libertadores entre el 7, 8 y 9 de mayo. O sea, la semana esa donde tenemos Día del Trabajador y compañía, 2, 3 de mayo, está libre esa semana. Olvídate si Cerro juega local, el plano local, el fin de semana anterior a ese 2 de mayo, no se va a jugar allí. Es probable. Y si se juega lo que hizo Cerro con Resistencia... Y lo del Campín se juega, pero con el escenario ahí al toque. Claro, o sea, si fuese la cancha de Cerro, se juega con toda novena inhabilitada.
Claro. Porque viste que en novena suelen poner el escenario, ¿verdad? Claro, claro. Ahí El eso pasó lugar más- y bueno, entonces... y así se jugó ese partido contra Resistencia. Con todo ese sector inhabilitado y ya estaban todas las estructuras metálicas para el O concierto. sea, fue en la previa, no en el post. La Sí, previa al sí. concierto. Y bueno, también lo que pasa es que casi siempre agarra con el... si es post, el césped medio dañado. Y si es previa, esto que ya vimos acá y se va a ver en el partido del Mengao hoy en Bogotá. Aquí preguntan antes de volver a Edgar, si va a ser Nacional o Cerro. ¿Tienen puntos plus por pasar de fase? No. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Sí, 3. 3, bueno. Cada fase que pasas... Ah, la pucha. Entonces los 14, a ver, así es 11. Mira O sea, que si haces 11 puntos, que es razonable para un segundo. segundo. Pasar de fase, tener 3 más. Por eso yo me acuerdo que lo dijo el ropero y lo dijeron en Nacional, que ellos se mentalizan como uno de los objetivos. Por eso cuando acá se recordaba lo del 2011, o sea, es cuando todavía el fútbol también tenía una clase media fuerte. Hoy esto está recontraelitizado y es Brasil el que marca la pauta. Hace poco Sí. hablábamos que hasta el fútbol argentino se empobreció y River es el único que levanta la mano y dice yo te puedo... El único que piensa en ganar la Copa de River. Claro, El resto están ahí para... vos ves, y hay coperos como Estudiantes, San Lorenzo que quiere hacer o no, hace 10 años ganó también su Libertadores. Y en Nacional, ellos abiertamente dicen, uno de nuestros objetivos es el Mundial de Clubes. Entonces, para no estar con demasiada calculadora, si van a cuartos, podrían superar a Olimpia, que es el equipo que en este momento se encuentra por ranking ingresando al Mundial de Aquí Clubes. encontré el tema del desempate en los criterios. Dice, primero, mejor resultado individual obtenido durante el periodo de clasificación. Ese es el primer criterio. El segundo es el mejor resultado más reciente, dice. Y el 3, mejor diferencia de goles. El 4, mayor número de goles marcados. Tiene toda su especificación en caso de empate, Con entonces. ese segundo criterio ya va a haber desempate. Sí, seguro que sí. Entiéndase, o sea, sí, porque los años que se toman en cuenta es desde el 21 para acá. 21, 22, 23 y 24. Es decir, si hay igualdad porque tu equipo en el 21 metió semifinales y mi equipo metió en el 24, voy yo. ¿Se entiende, verdad? Así Es mismo como un ranking progresivo para dilucidar esa situación. Bueno, está el tema entonces del ranking que ya comienza también a estar en la mente, agarrar la cosa que a Ariel no le gustaba la calculadora. Mucho para estar con el tema del ranking. Pero ¿sabes qué? Cualquier equipo, ayer citabas Fluminense con el tema de su nuevo sponsor. Cualquier equipo que le digan, podés ganar 50 millones de euros, ¿sabes qué? Yo soy el primero que voy a sacar la calculadora. No, y voy pero a... no, ¿Y le Cerro contesto cuánto la- es, Omar? Cerro está a 3 de Nacional de Montevideo. Entonces Cerro está con... Por eso aquí O sea, ya ves cuando se le preguntó para a bien el Zapac. Cerro depende de sí mismo. Claro, por eso cuando se le preguntó a Zapac, y Zapac salió con el tema del Mundial de 2030. Claro, la gente claro. decía, mira, o sea, todo bien que es algo remoto, pero está bien que se esté especulando. Pero está lejos de los argentinos, River, Boca y del propio Olimpia. No, y ¿verdad? Cerro está a 17. Lo que pasa es por que eso. Boca no juega, Olimpia no juega y Cerro sí. De la fase 1 nadie sumó, de la fase 1, 2 y 3 de Copa no se suma. No. se suma. Entonces, Lo que se suma es, por ejemplo, viste que Nacional ingresó a fase de grupos. Al ingresar a fase de grupos te dan 3 puntos. Y entonces, Nacional, Cerro, Independiente del Valle, Barcelona y todos los otros equipos Que clasificaron a zona de grupo claro, directamente. al entrar a fase de grupos ya tenés 3 puntos. Como también Olimpia cuando entró a fase de grupos en aquella Libertadores donde cayó en el grupo de Cerro, con Peñarol y Colón. No es que le sumaron los triunfos contra Fluminense o César Vallejo, Nacional Medellín. Le sumaron los 3 puntos cuando entró a fase de grupos. Porque Olimpia tiene 57 Sí. y Nacional tiene 40. Y por eso 17. 17 puntos de diferencia. Y No, pero ese no está actualizado entonces. no tiene 40 Nacional, por eso por eso pregunto. No, hay 14 diferencias. Porque vos dijiste que hay 3 puntos de diferencia con Cerro y Cerro tiene 37. O al entrar Sí, 40 lo que y te 43. digo es que creo que ahí no le sumaron los 3 puntos Por eso, de los equipos por- que son escolta de Olimpia. A ver, se suman los puntajes normales, es decir, si un equipo empata un punto, si gana Sí, 3 sí. puntos, Sí. más 3 por pasar de fase. Sí. Entonces Cerro más o menos tiene que ganar 5 partidos o 6 partidos en esta copa. No, yo te 5 digo, partidos por lo menos. Los 4 equipos que están por detrás de Olimpia se fijan cuartos.
Si es que quieren superar a Olimpia. Sí. Ahora, podés hacer sin llegar, sí, pero bueno, si ganás los 6 partidos, ya tenés 21 puntos, ¿verdad? Pero ¿quién te gana 6 partidos? Si no sos Palmeira, Flamengo y compañía. Por eso hace rato cuando Federico decía, y 10, 11, viste que 10, 11 más o menos ya empieza a ser medio para entrar claro. como... Ana vio. A no ser que el grupo sea muy peleado y entra con 11 el primero y el tercero se queda con 7, 8. No, o a veces se dan esas anomalías. El grupo de Cerro y Olimpia, el famoso partido donde Aquino su penal le ataja a Olveira. Claro. Ese grupo, Cerro termina segundo, Olimpia termina tercero y los dos hicieron 8 puntos. Exacto. O sea, fue un grupo malo en lo que es la productividad. Colón en el primero, ¿no? Claro. Exacto. Con un par de puntos más nomás. Sí, también. no, fue un... Que Colón se fue a Peñarol, de ahora juega un partido no, fue un grupo accidentado. Fue un grupo tan malo que los 3 equipos que clasificaron, los 2 para Libertad y el de la Sudamericana, los 3 quedaban fuera después, al toque. Y después hay uno que clasifica, el equipo de Entre Ríos clasifica a la Sudamericana, clasificó. ¿Cuál? El equipo de Entre Ríos. ¿Cómo se llamaba? ¿El Patronato? Patronato. Sí. Un gol memorable en Nacional de Medellín era. Claro. O sea, hay grupos cuando que tienen Olimpia menos puntos. No, y eso fue lo que le arruinó a Melgar, que acá se estaba comiendo una goleada contra Olimpia, pero decían, bueno, pero Patronato va a perder. Sí. No, es que no perdió, ganó. Ganó Patronato en Colombia. Y en ese famoso partido Olimpia contra Cristal, cuando Cristal vino acá para ver qué onda y le ganan a Olimpia y clasificaron a la Sudamericana. Aquí Dani y Fabio, con lo que estaban hablando ustedes, Alexis nos envía, y también nos envía a Nelson también. Nacional, por entrar a la fase de grupos, ya tiene 3 puntos. Claro. Por eso queda 14 directamente. Ok. Automáticamente Cerro, antes de jugar. Por eso Cerro tiene 40 ahora también. Exacto. No, yo entiendo, por eso el ranking que tenía Fabio era el ranking con el que arrancó este 2024. Inclusive en el de la FIFA seguramente va a figurar así, pero bueno, es como que todavía Nacional no estaba. Todavía no se le habían adjudicado los puntos a estos 3 equipos. No, si vamos a la cuestión, Libertad también está en esa lucha, pero Libertad creo que está a 10 o más puntos de Cerro otra vez. O sea, si vamos... mucho. No, pero por eso. Campaña de final más o menos. No. Acá, ya que mañana juega Cerro, recordaban ustedes y también charlábamos con Lucero y compañía, lo del 2011. Fíjate, por ejemplo, la campaña, pero si vamos a la última campaña competitiva de Cerro fue la del 2019. Sí. Con Jubero, primera fase, claro, y Miguel Ángel Russo hasta cuartos de final. En el mata-mata. Si Cerro hubiera tenido ese 2019 para sumar esto, estaría muy bien posicionado. Porque Cerro gana ese grupo con Atlético Mineiro. De hecho, le gana los 2 partidos al Galo. Cerro hizo 13 puntos, creo. Y después pasó a octavo, pasó a cuartos, le ganó a San Lorenzo, empató con River, ¿verdad? Entonces allí tenés muchísimos puntos. O sea, allí, en esa, la del 19, Cerro hizo más de 23, 24 puntos. Es mucho, claro, es una campaña que no sirve para el cálculo. Y también hay que recordarle, después de esta campaña, para la del 2028 se empieza a sumar la del 25, 26, 27 y 28. Y repito, para un fútbol que está aún más con la brecha de entre el súper rico que es Brasil y el resto que nada en una miseria, van a tener que mirar el cálculo y van a tener que ir de a paso, hormiga, especialmente los equipos que son coperos. Acá, Libertad, Cerro, Olimpia fracasó ahora, pero te digo, desde el 25... tienen que ya pensar eso de no jugar Libertadores porque repito es un oxígeno que te va a salvar. Acá estábamos haciendo que el balance de Cerro, que la deuda, lo de Olimpia, lo que en cada mercado de pase el propio hincha franqueado ya está medio acostumbrado a no, tenemos el tema de la deuda, ayer no, pero lo de Polenta, entonces es una tabla de salvación. Y yo vos sabés que veo la misma repercusión en Uruguay, en Ecuador, que son los 2 países que tienen a representantes, pero que para eso por lo menos tendrían que meter octavos de final. Bueno, mira lo de Cerro, Ariel. 2 victorias contra Alianza Lima, ya van a ser 6 puntos. Claro. Y después ya va a faltar
Imagínate que meta campaña de octavos de final tiene que nomás. hacer una buena campaña en Copa para... Claro, pero obviamente. desde sí. el cuarto ya octavo puedo va a soñar, ser ¿no? difícil, o sea, tienen que meter No, cuartos. pero si te metes en octavo, pues ya te puede tocar un... Pero si te metes... ¿Cuántos puntos debe hacer Cerro técnicamente? Y pensando que Nacional, o sea, tiene que hacer para superar Olimpia 18 y para 18 superar puntos. y esperar que Nacional no... Pone que Nacional naufrague con River y Libertad. No, por eso el hincha de Olimpia dice vamos Guma, ¿verdad? O sea, con el tema de la... Y que solo de la sume chicana. cuánto más o menos, 6, 7, Nacional de Uruguay. Digo. Yo lo que sabes Cerro que... Porteño Nacional de Montevideo en octavos. ¿No crees? ¿Eh? Y ahí, ¿cómo es? Cuando le preguntaron a Klopp, ¿qué resultado quiere entre Que pierda- City y que pierdan que los dos. pierdan los dos? Sí. Digo, ¿verdad? Pero, Sí. no, y yo lo que sí me imagino, si es que se da esa particularidad, porque hasta eso permite. ¿Viste cuando la UEFA o la Conmebol da plata por partido? De que $330,000 por triunfo. Porque no hay peor cosa que el equipo que se está eliminando o ya está eliminado que no juega por nada. Y hoy con la influencia de las apuestas hasta se puede pensar mal. Yo me imagino que puede ser un escenario probable. Ahí en octavos o en cuartos. Ponerle que un equipo, no sé, uno de estos 4 equipos perdió el primer partido mal. 3-0, 4-0, 5-0. Y la serie ya está liquidada. Ahora, mira si te faltan 2 puntos. Para el partido de vuelta te vas a matar y hasta le vas a decir, ustedes ya están clasificados. Nosotros necesitamos un gol. O sea, se puede dar ese tipo de escenario. Pero para que eso se dé, es el otro gancho, un gancho paralelo para estar mirando. Y con lo de Olimpia, y le decimos, no es que esto pasa porque Olimpia quedó fuera contra Meliano. O sea, aunque hubiera pasado, le decimos nuevamente a la gente, la Sudamericana no suma puntos para este ranking mundial. Y lo último, a Independiente del Valle, ¿cuánto le falta? Lo mismo que a Cerro. Ah, mira, Independiente del Valle tiene San Lorenzo, Cerro, Flamengo y Palmeiras, perdón, y otro equipo que no estoy recordando. Habrá sido uno de Uno los de chilenos los chicos. o de los uruguayos. De los últimos. Yo creo que, o sea, los 3 equipos están en la misma línea. Cerro, Independiente y Barcelona. Nacional está mejor. Por eso tu amigo te recordó lo de Nacional, porque el que está mejor era el que podía quedar fuera. Mientras que si entraba, iba a estar en la pole de los que estaban allí atrás para... y con el tema de la Sudamericana, mira que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando acá invadió Colón en la final contra Independiente del Valle, y cuando el equipo Liverpool de Uruguay, Dani, para que no se vaya el tema. Está Por eso, con Del Valle, San Lorenzo y Palmeiras. Cuando Independiente del Valle gana la final de la Sudamericana del 2019, no sé si ustedes se acuerdan, en la pantalla gigante de la nueva olla, decía, bienvenido al Mundial de Clubes. Que sintieron tanto lo de Colón. Claro, bienvenido al Mundial de Clubes. Y estamos hablando de prepandemia, porque el Mundial se iba a jugar el año pasado, en China. Claro. Y la FIFA le dice a Conmebol, no, que yo voy a armar una fiesta de los mejores. ¿Y qué me vas a estar mandando al campeón de la Sudamericana? No. Por eso los campeones de la Sudamericana no sé si se acuerdan que el proyecto original de la Conmebol era mandar a los de la Libertadores y a los de la Sudamericana. Los 2 campeones. Claro, y la FIFA le dijo no, acá yo quiero, pero lo mejor de lo mejor. Y cuando le mostraron Colón, Independiente del Valle, no. Eso es como los árabes cuando le dijeron Patronato, no. Ahora quiere una final Boca con... A ver, no sé con quién puede ser. Con Inter de Porto Alegre. Ahí capaz, pero... Cambiemos reglamento, sí. Ya quiero ver. Bueno, y para rematar, que estamos hablando tanto del tema del Mundial, 50 millones de euros para cada club por participar. Eso, o sea, ahí está, muchachos, porque nos preguntan, ¿es cierto por participar? Sí, por participar. Vos te ganás 50 millones, después va progresivo el tema. Claro, o sea, lo que pasa es que es una cifra interpretada por la bolsa que se maneja, y repito, para nosotros es una fortuna, es limpiar tus finanzas, pero te pone el otro lado, ¿y por qué tanta plata? Dicho de otra forma, ¿cómo vos convencerías a un Manchester City, a un Real Madrid, a un Bayern Múnich que renuncie a toda su gira asiática, europea, norteamericana
Y le vas a decir, venía a jugar acá por 10 millones, por 50 millones. Le vas a decir, yo eso en una gira, te voy a sacar 50 millones y vos querés que yo me vaya a jugar 6, 7 partidos competitivos contra tipos que no me hago nada jugar despacio. Entonces, por eso se especula que ese va a ser el monto para cada participante, ya que va a ser como el viejo mundial. Ahora hay que hablar así porque 32 equipos, 4 grupos, o sea, 8 grupos de 4 equipos. No, por eso. Entonces hacen el cálculo. Mínimo necesitas 32 por 50, después darle plata por octavos, por cuarto, por semi y la gran final. Bueno, por eso tanto interés, tanta especulación, porque está lindo ya Mundial de Clubes. Pero imagínate para un club paraguayo, 50 palos verdes por un torneo. 50. 13,24, ya en instante estamos con los servicios. Hablando un poco de la Copa que se viene, Sudamericana. Hoy la transmisión del Cardenal Deportivo, mañana Libertadores, el jueves Sudamericana. Todo esto en medio del campeonato, pero arranca la parte linda de lo que tiene que ver con los dos torneos más importantes. 50 millones una fortuna. No, que ahora no se puede traer más jugadores. O sea, si traes son jugadores libres o algunos de Brasil, pero los buenos de Brasil es difícil que vengan a esta altura, y los libres son pocos los que también tienen buenas condiciones, como para reforzar ahora, pensando en el tema de lo que puede ser el premio en el Mundial de Clubes. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Sabemos a dónde querés llegar. Por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la Moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Moto Buller en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @PechugónPY y @recetas Nestlé PY. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la fac o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te le llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Lactolanda, ganador
ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, dentro de la agenda internacional, hoy tenemos en primer turno los partidos de la tarde que tienen que ver con la Premier League, porque hay fútbol, si bien los principales candidatos al título recién van a jugar mañana, esto en Inglaterra, pero hoy juega, por ejemplo, a las 14:30 el Newcastle, seguro sin Almirón, estamos aguardando la configuración titular, que va a enfrentar al Everton, 14:30 horas hoy. Hoy también juega el equipo de Enzo González, que se está recuperando de a poco. 14:45 el Barley recibe al Wolverhampton. Esto tiene que ver con el fútbol de Inglaterra. También tenemos para hoy 15 horas Juventus Lazio, Copa Italia, que se juega en la jornada de hoy también. Y ya empezamos a repasar lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana y los partidos de los paraguayos, que vamos a dar más detalles más adelante. Nacional ante Argentinos Juniors, Defensores del Chaco, 18 horas. A las 18 horas también por Copa Sudamericana van a jugar Belgrano de Córdoba ante Inter de Brasil. Lindo partido. Hoy, 18 horas. 20:30 para Ameliano Paranaense. Más detalles enseguida en el bloque de destacados. Racing de Uruguay recibe a Corinthians. 20:30 horas en Montevideo. Este partido, 22 horas, lo que decíamos anteriormente, Universidad César Vallejo recibe a Defensa y Justicia, esto en Copa Sudamericana. En Copa Libertadores para hoy, 18 horas, Cobresal ante Barcelona, en Calama se juega este partido. 18 horas para Millonarios recibiendo a Flamengo en Bogotá. 20 horas para The Strongest ante Gremio en La Paz, juega el equipo de Matías Villasanti. 20 horas. Aquí va a arbitrar Juan Gabriel Benítez. 20:30 horas para Deportivo Táchira River en San Cristóbal. Y 22 horas Universitario ante Liga de Quito de Alex Arce. Esta es la agenda internacional para los partidos que tenemos en el día de hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @PechugónPY y @recetas Nestlé PY. Experimenta la innovación con la Forte Ritory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 2355000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado
cloro para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos, base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hablemos de la intermedia porque se programó la fecha 1 que va a arrancar este viernes con el partido San Lorenzo Martín Ledesma. San Lorenzo dirigido por Rubén Maldonado, que hace su aparición como técnico principal de un equipo con el siempre pretencioso equipo rayadito, partido que va a arrancar 17-15 en el Gunter Vogel. El partido del segundo turno el viernes, Santaní va a recibir a Atlético Tembetario. En Tembetario el técnico es Arturo Villasanti, en este proceso que están haciendo Daniel Campos y compañía para llegar a la primera división. El viernes este partido va a arrancar 19:30 horas en el Juan José Vázquez, en Santaní. Al día siguiente, el sábado, Colegiales va a recibir a Encarnación, equipo que llega a la intermedia. Partido que va a arrancar a las 10 de la mañana en el Luciano Zacarías. ¿Encarnación después de cuánto aparece, Fabio? Ellos ganaron el Interligas en aquella final en Itagua. Nacional B, sí, Interligas. Orqueta. A Orqueta. Me acuerdo. Sí, exactamente. Fue en el verano del año pasado. Claro. Imagínate después de cuándo tienen la posibilidad de competir. Por eso para prepararse. Cuando terminó, más acá el tocayo de nuestra voz comercial, después creo que pasó a Guaireña o algún equipo. Edgar González era una de las figuras. Sí, se fue a Guaireña. Guaireña, por eso sí, recuerdo. Y me acuerdo cuando se hablaba con el presidente, y esto que hablábamos la vez pasada con el tema de Guaireña. Ahora estaban en proceso de armar como un equipo lo que eran varios de la liga. Y ahora van a jugar, los otros años vamos a estar en intermedia. Bueno, ahora les toca entonces por fin, a los representantes del sur. Sí, y siguiendo con la cartelera del sábado, 10 de la mañana para Fernando de la Mora, de Juan Manuel Salgueiro como entrenador, recibiendo al 3 de febrero. El 3 de febrero tiene un técnico, Lorenzo Cabañas, jugador de la zona. Jugador de Cerro, en Libertad jugó también. Sí. Lorenzo Zurdo, Cabañas, chiquito. Chiquito. Sí, exactamente. Para el domingo, Rubio Ñu, con sus 3 entrenadores. Celso Ayala, Toro Acuña, Carlos Humberto Paredes, recibe al 12 de junio, Germán Centurión el técnico. Sí, el domingo esto va a ser a las 10 de la mañana en La Arboleda. Y Carapeguá también el domingo en su estadio. Carapeguá dirige Hugo Marcelo Velar ante el Deportivo Recoleta de Juan Daniel Cáceres. Partido que va a arrancar a las 10 de la mañana también el domingo en el Municipal de Carapeguá. Tenemos lunes Independiente de Arnaldo Espínola contra Guaireña de Troadio Duarte, que volvió. 17:15 el horario de este partido. 2 candidatos. Ricardo Gregor. Son todos televisados, ¿verdad? Todos televisados, sí señor. Todos televisados. Y Resistencia el lunes va a recibir a Pastoreo. Resistencia, Daniel Farrar es el entrenador. Ante Pastoreo. En Pastoreo está el Juan Zacarías de Pastoreo. Elio Espínola, el hermano de Joseph. Hay que decir lo mismo, ¿eh? Sí, no, claro, pero que no sabe por qué. ¿Y quién le va a echar? ¿Quién le va a echar ahí? No se le echa. Y aparte también aporta para el proyecto, ¿verdad? El partido Colegiales contra Encarnación, vos sabés que Colegiales, o sea, la familia Zacarías está muy arraigada en Encarnación. Sí. Una familia muy importante de Encarnación, mucho tiempo también fueron gobernador y compañía. Justo le toca el debut a Colegiales contra Encarnación, que es un equipo politizado también, porque el técnico fue intendente. Sí, el técnico abogado. Se llama José Maidana. Sí, fue intendente de la ciudad. No, va a estar bueno ver. Ojalá que me disculpe el otro que suba Encarnación. Así tenemos ya por fin el sur bien representado, no como en el 99 o 2000 fue 2000 que Universal duró tan poco en la primera división. Bueno, no sé si tiene el nombre Gerardo. Acá me dice que al final el técnico de Recoleta no es Juan Daniel, es el hijo de Gerardo el Monito González. Recoleta el presidente. Seguirá gerenciado, ¿verdad? Sí, el mismo trabajo. Un buen gerenciamiento. Luis Vidal al frente. 2000 nos dice Hugo Colmán, fue la Encarnación, sí. Joel Maidana. Hugo que era sola. Y Encarnación va a jugar, me imagino, en el estadio, ¿verdad, Hugo? Supongo. Fidencio Oviedo en Encarnación, dice Néstor Beltrán. Bien, sí, Néstor, de a poco, Néstor.
Bueno, tranquilo, hermano. Sí, viajó Cerro Porteño y anunciaba Juanma el probable equipo con varias dudas. El equipo que prepara Manolo para visitar a Colo Colo. Jan Fernández, Enzo Jiménez o Víctor Cabañas, Bruno Valdés, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia. Por derecha Juan Manuel Iturbe, el doble 6. En principio Jorge Morel con Robert Piris Gamota. Se puede sumar a ellos Fabricio Peralta. Por izquierda Cecilio Domínguez y en la delantera Fernando Fernández. La probable alineación de Cerro para enfrentar mañana a Colo Colo en el debut de Copa Libertadores de América. Por ahí se podría insertar Pachi Carrizo por Fabricio Peralta, pero la tendencia marcada es que jueguen los tres volantes Piris Gamota, Morel y Fabricio Peralta. El probable equipo de Nacional hoy con el debut de Víctor Bernay y lo va a hacer a nivel internacional. Tendría que haberlo hecho con Cerro en Libertadores, pero lo va a hacer en Sudamericana con Nacional. El otro equipo de Barrio Obrero, Anthony Ciro en el arco, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda, Daniel Rivas en la zona defensiva, Orlando Gaona Lugo, Edgardo Orsuza, Juan Alfaro, Gustavo Caballero, Rodrigo Arévalo y Facundo Velasco, el probable equipo de Nacional. Por su parte, el equipo de Ameliano dirigido por Pedro Sarabia con Nicolás Rossi, que anduvo muy bien contra Olimpia para clasificar. Julio, sí. De los torneos internacionales. Sí, uruguayo. No, claro, porque aquello Sarabia decía por el tema de el juego aéreo. A mí me pasaba en el tema de los penales, que es un experto en penales, pero acá no hay ya penales. Pero aparece otra vez Rossi a nivel internacional. Sí, con Julio González el polaco como lateral derecho, Juan Patiño, Francisco Báez y Abel Paredes en la zona defensiva. Freddy Vera, Aldo Maíz, Luis Martínez, Alejandro Zamudio, arriba Richard Torales y Alberto El Piru, contrario al equipo que prepara Pedro Sarabia para enfrentar a Paranaense 20-30 horas en la Nueva Olla. Qué bien por Bernay, ¿no? Rápida revancha porque es lindo arrancar un torneo como la Sudamericana, más allá que a nivel local no tiene más nada que hacer que sumar puntos para el acumulativo, porque después Nacional no tiene más, no tiene ni una otra pretensión, al menos en la apertura, pero... Claro, para el desafío profesional, a alguien que siempre tenía la etiqueta de interino, ahora ya no tiene ese, o sea, es su primera experiencia donde le van a ver como el técnico de primera y va a tener su exposición. Mira, si por ejemplo le gana a Argentinos, claro, ahí en la conferencia. Argentina tiene el técnico que le gusta a Johnny. ¿Cómo le? Pablo Guedes. Guedes, sí. Ahí en ESPN, en SportsCenter. El entrerriano Víctor Bernay. Claro. Sí. Y también para sus asistentes que estaban allí en la estructura de Cerro. O sea, bien, porque lo más difícil es retornar al ruedo. Pero muchas veces por la dinámica. O sea, lo de Cerro fue un final muy intempestivo y malo para Bernay, ¿verdad? Pero se veía que él estaba en carrera para agarrar otro club. Yo incluso dije, pero era muy apresurado cuando Guaraní se quedó sin técnico. Yo lo llevaría a Bernay, dije. Está en training, está buscando revancha inmediatamente. Claro, y Ariel siempre recordaba lo que fueron sus declaraciones cuando se habló de General Caballero, Sol de América, Sol de América, o sea, tuvo... eso es lo que te generan los grandes. O sea, hace rato cuando hablaban y Gerardo decía el semblante de Chiqui. O sea, por un lado tenés desde el profesionalismo de la exposición lo más alto. Claro. Pero viste cuando te muestran famoso la cara de los presidentes, la cara de uno cuando ingresa y uno cuando sale. Es un estrés total. Y capaz en estos lugares te puede ayudar para un desarrollo mayor y luego otra vez pegar el salto y como relanzarte a lo más importante de vuelta. Y como que en Cerro, más allá de eso que vos siempre recordás y que en Cerro la dirigencia le digo, sí, ya no soy interino, te damos, pero siempre le miraron con esos ojos. Los jugadores le trataban así, en ese sentido. No, te queremos un montón. Toito era, no, le queremos un montón, pero en cancha. A la hora de correr. Claro, y le decía, sacarle a este o esto. El tema es que yo pensé que no iba a encontrar tan rápido de vuelta al club, porque como que viste que se toma muy en cuenta la última imagen. La última imagen a Bernay no le favorece, pero sí la primera, el cierre del año 2023, donde él ha hecho muy buenos puntos y Cerro ha tenido un rendimiento importante en ese tramo final del campeonato, a tal punto que llega inclusive a esta zona de grupo de la Copa Libertadores de América, bajo su conducción. Y también lo que la gente tiene, los dirigentes de él en cuenta, que a su favor es el tema inferiores, que a él le gusta apostar por chicos, y creo que también desde ese punto de vista nacional ha tomado en cuenta ese factor para poder finalmente inclinarse en su nominación para su nuevo entrenador. Y no es un técnico, bueno, para no decir, conservador. No,
No. Que sí se mostró Pumpido así. Pumpido la única que salió a atacar y ganó un partido increíble en Chile, ¿verdad? Y sí, porque la única que Nacional en el último... Pero ya obligado, ya no bueno, tenía otra, ¿verdad? Y le salió bien. el famoso, Y le salió bien. Sí, bajo al presión. extremo, Bajo presión. Porque después fue muy conservador él. Sí, no, y de hecho, yo te digo, más allá de perder contra cero, puedes perder contra cero, pero depende de cómo, ¿verdad? Pero cómo, o sea, y repito, o sea, tiene su parte siniestra, cruel. Cuando sale bien es la diosa Fortuna, pero acá hablamos tanto de lo que fue el blooper de Anthony, o si no estaríamos hablando de un equipo para Copa Libertadores. Claro. O sea, yo no sé en qué grupo cayó Palestino, pero si caía... El partido a dónde iba a caer Nacional, a ver, No, por eso. hincha de Nacional. Porque el hincha de Olimpia, es cierto que si Olimpia iba a la Sudamericana, iba a ser cabeza de serie, o sea, hasta le hubiera tocado un grupo más accesible que el que lo tocó a Ameliano. Pero vos te imaginas, sí, porque hoy es Ameliano Paranaense. Flamengo, Ahí está. Bolívar, Millonario Palestino. Estaría debutando contra Bolívar y hubiera jugado contra Flamengo acá en Asunción. No, y eso te da casi vía libre, por lo menos para seguir perdiendo 3-4 partidos más en el plano local. Sí. O sea, Totalmente. voy nomás a como del lado de Pumpido, como hace rato vimos bien por Bernay, de conseguir rápidamente el tiempo, por lo que dejó, por la consideración que tiene para los que terminan tomando este tipo de decisiones. Y Pumpido dirá, mira un poco, si Anthony no se equivocaba en esa, si esa contra la hubiéramos armado. No, claro, por eso, es no. tan... Así el fútbol, ¿verdad? Porque la campaña a nivel local, como decís, es saca técnico. Sí. Pero ese mojón ahí, ese hito que hubiera sido ganado en Chile, lo ponía ya a prueba de bala por buen tiempo. Y cuando me quieran sacar yo $3 millones. 3 palos, ¿verdad? $3 millones. ¿Sabes qué? ¿Y quién seguir Para una inversión mínima. ¿Y quién seguir facturando? Sí. Vamos a Ciudad del Este para el partido contra Flamengo. ¿Sabes Sí. qué? Una cancha llena. Todo. Y después está el otro tema que el dirigente de Cerro dice, para todo lo que dice que no sabemos elegir. Nuestros ex técnicos. Ariel. Los técnicos de Cerro Porteño le contratan rápidamente en todos lados. Sábado de que se fue ya tuvo 3 equipos. Sarmiento, Huracán y ahora Atlético Tucumán. Casi el mismo día, bueno, el mismo día que volvió Arce oficialmente, a Bernay lo nombran como técnico nacional. Y Chiqui Arce que se fue y me El se único fue era pobre que no técnico puede Olimpia. quitar es Gavilán. ¿Verdad? Pero después el resto sí. ya rápidamente agarraron, ¿eh? Y equipos Sí. importantes, en el caso de los dos locales aquí. Bien. Entonces hablamos de entrenadores que tienen valoración. Que Uno por- con mucha trayectoria y otro con poca. Porque no son los mismos tampoco. Estaba hablando Daniel. ¿Y hacia dónde apuntamos que- Bernay se iba soltando recién ahora. ¿Dónde apuntamos que no era tanto el técnico el problema? Y bueno, pero todos sabemos que es así. Sí, sí. Que no es que los técnicos, sino que fueron superados por un montón de cosas que después los llevaron a cometer sus propios errores. Pero son técnicos que son buenos técnicos. Y Bernay que seguramente está enojado porque él dice que todos nosotros y sabemos. Pasó de Federico alguna que vez pasó. tiene que saber, le tiene que contar, si no está escuchando, que acá estamos hablando bien de él. Que estamos hablando que es un buen técnico, que le viene viendo, que yo incluso lo postulaba para Guaraní, aunque era muy rápido, había dejado muy rápido Cerro Porteño. Pero un técnico competitivo, Bernay. Yo creo Sí. que nos vamos a ir pareciendo a lo que en algún momento era el fútbol brasileño antes que ellos empezaron a importar técnicos de Europa. Que si no seguís demasiado, a las 3-4 fechas vas a decir, "Pero ese no era el técnico de tal equipo". Claro. Y va a pasar, o sea, Claro. Arce arrancó el torneo dirigiendo Olimpia y ahora ya dirige, o sea, el próximo Olimpia Guaraní, lo vamos a tener a Chiqui en el banco de Guaraní. Bernay mismo, cuando toque el Nacional Cerro de la segunda rueda, porque venimos el de la primera Va a rueda. ser la última fecha. Claro, la ¿no? última fecha del campeonato va a dirigir contra Cerro Porteño. Sí. Entonces, para entender cómo viene la mano. Porque estos técnicos, Dani, son para llegar a la clausura. No, claro, o sea, no vas a... No, por eso. Claro. No, pero, ¿viste cómo es? No, claro. Pero yo creo que tanto Guaraní como Nacional ya lo aseguran para la clausura. Claro, pero se va a dar... O sea, cada vez se saca tan rápido porque la mitad de los clubes ya cambiaron de técnico, llegando a la mitad del torneo con lo de Pumpido.
y ya para la segunda rueda. O sea, ni siquiera es la típica de, no, estamos en la fecha 16, 17, el equipo ya quedó fuera de combate, ahora hacemos el cambiazo para darle las últimas 4 o 5 fechas al nuevo técnico para encargar clausura. No, llegamos a la mitad y la mitad de los participantes ya cambiaron de técnico, y muchos de los cambiados, por la buena consideración que tienen, porque son buenos profesionales, van y generan esa especie de demanda y oferta y van a estar dirigiendo contra sus ex equipos. O sea, no es la típica de recién en la recta final de un torneo para el siguiente. Esto y lo que vos marcaba de los técnicos, que los profesionales que vienen, no es que sean malos técnicos, pero se da esa coyuntura, claro, o varias situaciones. Aguirre mismo, cuando se va de Olimpia, aquí agarró Santos, agarró Peñarol. Me hace acordar Jesús Ocampo, el Centennial, me hace acordar justamente el tema de Aguirre, Olimpia, y después se fue a Santos y después se fue a Uruguay. ¿Y Peñarol? A Peñarol. Él va a dirigir Peñarol en la Libertadores, claro, ahora. Sube el día campeón de la Liga, de Independiente, la Liga. Russo salió campeón con Boca y después con Rosario. Hasta Gavilán, yo creo que de alguna manera, yo creo que ese el 0-0 yo creo que hasta Gavilán era Recoba contra Aguirre. Como Gavilán, inclusive el paso del tiempo de alguna manera lo reivindica también, porque si bien es cierto no fue tan buena su campaña, pero viendo los resultados que Cerro ha conseguido en los últimos tiempos, globalmente hablando, tampoco era todo cuestión de Gavilán, como así tampoco era todo tema de Chiqui Arce, porque Chiqui Arce se fue y hace cuánto Cerro no sale campeón. Pero es que de eso estamos hablando, Darío, o sea que ni siquiera estamos hablando de un mal profesional. Vos abarcás más cuando decís, esto es aplicable a todos. O sea, si todos cambian de técnico cada rato y con mayor frecuencia, y el equipo sigue naufragando desde los logros deportivos, y esos profesionales van a otros equipos y siguen consiguiendo trabajo, lógicamente, o sea, la respuesta sale de forma muy, muy simple en ese sentido, con este recorrido que hicimos con los profesionales. Para cerrar el destacado, hoy hablamos con Juan Manuel Lucero, y dentro de todas esas historias, anécdotas que tiene, contaba por qué se precipitó su salida de Cerro Porteño tras un cruce con Jorge Fossati, el entrenador en aquel entonces. Hubo una discusión, yo le tiré un pelotazo y mal el momento que lo hice, y eso también dio el punto de que yo me tuve que ir de Cerro en un momento donde sabía que podía jugar. Me acuerdo que agarra de técnico el profe Tiburón Torres, él me pide que me quede porque a mí me bajan a reserva y yo justo me sale la oferta de irme a Brasil, y Fossati dirigió 3 partidos más, creo que en Cerro, y yo ya me había ido. Y después la vuelta de la vida me lo encuentro en un aeropuerto en Buenos Aires, y tuve el placer de tomarme un café con él, pedirle disculpas. Era mucho más joven, mucho más inmaduro yo, y son cosas que sí me arrepiento de haberlas hecho. ¿Pero él te llegó a decir algo por eso, esa reacción, o te llegó a sacar del equipo? No, sí, fue una situación donde me acuerdo que Ulesit me tiró una pelota larga, estábamos haciendo fútbol y yo no llego a la pelota, era muy difícil que llegara, ¿no? Y paró la práctica y me dice, tenés que correr porque Messi y Ronaldo corren, me lo dicen en un una palabra que a mí no me gustó. Uh-huh. Y yo le dije que no era Carlo Bianchi tampoco para estar parando la práctica y hablándole hacia los jugadores, y ahí fue una situación media complicada donde yo también me saqué y bueno, vuelvo a reiterar que me arrepiento, son cosas que no deberían pasar entre un jugador y un técnico. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales
familiares, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontrarlos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Cleg. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Bueno, un saludo para el doctor Ronald Martínez, que está escuchando atentamente el análisis y muy preocupado por el promedio del año que viene para Nacional. Está preocupado por esto y ojo con el año que viene, dice fanático de la academia de siempre, el doctor Ronald Martínez. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. López, llegando ya a la entrada al centro de San Lorenzo, donde se une la ruta San Lorenzo-Luque, tráfico importante frente a las facultades, a tener en cuenta para el traslado hacia esa zona. Mariscal López, y ya con la conexión, la ruta San Lorenzo-Luque llegando a la ciudad universitaria. Y no te olvides, carga tu tanque de combustible y tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus
celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa, bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes. Este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Federico. Gracias, estamos en la parte final. Dice Diario Clarín, dice Copa Sudamericana, Boca arranca con un viaje increíble y Racing va tras la promesa de Costas. ¿Por qué? Porque Costas, ustedes saben que es medio místico. Él prometió ganar o pelear en la Copa Sudamericana. El último título internacional de Racing fue con Gustavo Costa como jugador, año 88, en el Mineirao, arquero el Pato Filiol. Supercopa. Le ganó o empató con Cruzeiro el partido de vuelta 1-1 y prometió Gustavo Costa eso. Me acuerdo que Racing eliminó a River y River había eliminado a Olimpia. 2-0 ganó Olimpia acá y River con un Canigia jovencito le ganó 4-0 en la cancha de River en el año 88. Entonces, dice la academia se fijó como principal meta ganar el torneo internacional. Gustavo Costa, campeón de la Supercopa, lo tiene entre ceja y ceja. Incluso en su presentación prometió un título que no sea de cabotaje. En base a esa exigencia, el jueves se enfrentará a Sportivo Luqueño en Paraguay. El Cuco es Bragantino de Brasil. También jugará contra Coquimbo Unido de Chile. Este grupo de Luqueño, Bragantino quedó apenas fuera por penales, ¿verdad? No, por la mínima contra Botafogo. Por penal había pasado la anterior y quedó con Botafogo afuera. Bueno. Donde Gatito salvó una en la parte final espectacular. Contra Bragantino. Sí. Apareció el video del momento en que salían de la habitación José Florentín y Cufré. ¿Viste? Hoy un medio argentino público. Con pura sonrisa que regresaba. Sonrisa, efectivamente. Y por otra parte, para cerrar, estamos hablando, ¿verdad? Hoy solo media hora de previa. ¿A dónde? No, 17:30 tenemos doble jornada de fútbol, entonces claro. Pero 18 empieza, ¿verdad? El primer partido 18 horas. Porque hubo reclamo en la mañana que fue muy corta la previa de parte de la gente de Ancho. Pero la última vez fue 17:50 hicieron ustedes. Por eso pero se volvió a la normalidad entonces. Sí. Y no está bien, hay que... Pero aquel fue fútbol del miércoles santo, hoy es nivel internacional. Sí, a nivel internacional. Media hora. Nos vamos ya hasta Guillermo, enseguida Roberto, para periodísticamente, ahí lo vemos a Maluje también, aquí en la 7:30 AM. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Comisión dictamina en mayoría por el rechazo